Buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la continuidad de la... En este caso, en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, desde ahora y hasta las 12 y algo. Vamos arriba el día. Hoy miércoles, primer miércoles de septiembre y tendremos super pase, Vamos a convocarnos con nuestros compañeros para analizar la realidad política, lo que va aconteciendo en la ciudad, la provincia y el país. Y estaremos aquí con la mesa, con parte del equipo de Nuevo Día que irá llegando pasadas las 11 de la mañana, con el acompañamiento, el auspicio de la panadería líder, de una de las cadenas más prósperas de nuestra ciudad en todo el ámbito comercial, y estoy hablando de la panadería Bongia. En sus 6 sucursales podés encontrar las delicias que prepara justamente esta firma, y nos estará acompañando en el pase, así que le agradecemos enormemente. ¡Qué rico! Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire, Brian Álvarez. 3 grados 6 la temperatura actual en Río Gallegos, medio grado, o sea 5 décimas de grado, bajo cero la sensación térmica. La humedad es del 67% a esta hora y el viento sopla del oeste a 18 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima pronosticada de 11 grados, Atenti que de acá al sábado va a mejorar un poquito la climatología en cuanto a la temperatura. Aunque por la mañana, cuando todavía está clareando, está bastante frío. Así que abríguese, no vaya a caer en una de esas redadas climáticas que a más de uno lo dejan un par de días en cama, Ya dije que está Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, ¿no es cierto? Lo presento también al señor de los mates, que están muy buenos en la mañana de hoy. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Fer, los saludos al comandante, los chicos de la otra gestión. Acá estamos en esta jornada de miércoles,
Saludos a todas las secretarias, hoy es el día de la secretaria. ¿Es el día de la secretaria? Sí, señor. Mira vos, le mandamos un saludo grande a todas las personas, secretarios también, imagino, Sí, que atenderán despachos, oficinas, consultorios. Secretario legal y técnica, ¿viste? Ese También, título, ¿esos sí. secretarios entran? ¿Los secretarios Sí. que son funcionarios políticos? Claro, Pero secretaria de Obras Públicas, por ejemplo. Claro, secretario de deporte, etcétera, Ujú. secretario de Estado de Turismo. Sí. Secretario, saludamos. secretario de Estado de Porque Mantenimiento no es el de la mismo rol flota. de secretario de que quien te lleva la agenda, el que Claro. es mano derecha, digamos, persona de confianza de alguien, que alguien que está al frente de una cartera. Claro, Se lo denomina. secretario de Ordenamiento y planificación territorial de todo el sistema. Claro, sí, es más largo el nombre que el cargo, che, que los años de gestión. Buen día, Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Yo creo que es para las secretarias tradicionales, ¿no? Claro, las manos derechas, digamos. Las que están siempre solucionando mil problemas. Qué bueno Porque sería tener secretaria a alguien abarca así, ¿no? tantas tareas en el día. Bueno, hoy la inteligencia artificial, los aparatos electrónicos bien utilizados sirven de gran Sí, sí. soporte, ¿no? Para una Todavía está organización. muy poco aplicada, poco y nada, pero... Sí, pero Los para celulares, sí. quienes lo saben usar, ¿no? Les sirve como una gran compañía organizacional, sobre todo, ¿no? Para tener bien presente qué hay que hacer cada día. Hasta el teléfono hasta te habla, te dice, che, levantate, acordate que tenés una reunión, es hora de ejercitarse. Bueno, mi teléfono me habla así, acordate de comprar dólares y esas cosas. ¿Ah, sí? Me dice, sí, Qué obvio. bueno. Yo lo tengo adiestrado ya. Yo tendría que cargarle ese tipo de programa a mí. Es que como toda inteligencia hay que adiestrarla, es por la costumbre, ¿no? La costumbre de tipo 9 de la mañana yo hago mis inversiones y demás, Ah, entonces ya el teléfono se acostumbró y me avisa. Vos estás como el chico ese que era famoso de trading, Trader, sí. Ah, Después del training, que es el entrenamiento matutino, me dedico al trading, que es comprar y vender divisas, sos un y capo. más tarde me dedico ¿A cuánto está la rupia, por ejemplo? no me meto en ese tipo de negocios. 9:46 de la mañana, momento de contarte algunos títulos en la jornada de este miércoles, mitad de semana, con obviamente nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, para comenzar tenemos una buena, porque hasta hace un ratito se estaba buscando a un hombre joven de 30 años que había sido visto por un tiro ayer en Río Gallegos, Gabriel Hernán Rizonico, de 30 años, y había una alarma muy importante. Muchísimos vecinos de la ciudad compartiendo una publicación de Nuevo Día que alertaba sobre su desaparición y su búsqueda. Y la buena es que nos acaban de contar hace un ratito, y está recontra confirmado, que apareció y está en buenas condiciones. Así que ahí o podemos llevar a todos los que hasta ahora no sabían muchísima tranquilidad respecto a este joven que había salido con su moto color rojo con gris ayer desde su domicilio, y de quien no se sabía nada hasta hoy. Y la familia se preocupó, avisó a la policía emitió una alerta. Todos los medios estábamos ya compartiendo su búsqueda, y rápidamente en la mañana de hoy, ya promediando la media mañana, apareció. Así que mucha tranquilidad, que él está bien. Bueno, y otra de las novedades de ayer tuvo que ver con la queja del intendente de Río Gallegos, que apuntó de vuelta. Hay muchas quejas siempre a
cómo salen perjudicados los municipios respecto de las políticas del gobierno nacional. En este caso, el municipio de Río Gallegos advirtió que va a perder 30 millones de pesos por mes por una decisión que tiene que ver con el registro automotor, ¿no? A nivel nacional, y la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la solicitud del libre deuda, ¿no?, para compra y venta de autos usados. Con lo cual, ese dinero que se cobraba por ese impuesto del libre deuda iba a parar a los municipios. Y ahora, al eliminarse, según los cálculos que hicieron en el municipio, que ayer manifestó a modo de queja el intendente Pablo Grasso, dicen que van a empezar a perder por esta decisión 30 millones de pesos por mes que estaban ingresando a las arcas del municipio. Así que habló Grasso ayer y dijo que piden que no los vean como un enemigo. Y también, bueno, se sumó esta queja a la que ya veníamos contando del día anterior por un vuelo en particular, que es la del Corredor Atlántico, y a diferentes manifestaciones que tienen intendentes de la Patagonia, sobre todo por decisiones que va tomando el gobierno nacional y que ellos dicen los van perjudicando claramente en diferentes cuestiones, ya sea economía, turismo, aspectos sociales. Así que hay muchas quejas de diferentes intendentes por decisiones de Milei que después repercuten en diferentes ciudades del país. Bueno, y en este momento hay paro petrolero, paro general en toda Santa Cruz. Esto lo anunció ayer por la tarde el secretario general del sindicato petrolero, Rafael Huencherén, que es quien tomó el lugar de Claudio Vidal, quien anunció un paro general en respuesta a la situación crítica que atraviesa la industria debido al retiro de YPF de los yacimientos de la provincia y la falta de inversión por parte de las operadoras. Así que, como medida de acción directa, iniciaron un paro general que comenzó ayer mismo a las 8 de la noche y que se va a extender en la medida de que no haya repercusiones. Además, va a haber hoy a las 11 de la mañana una movilización al Gorosito en Caleta Olivia con el lema contra el vaciamiento, la desinversión y el desastre ambiental provocado por YPF en Santa Cruz. Dicen que esta movilización que van a hacer los petroleros va a contar con la presencia del gobernador Claudio Vidal, que va a estar ahí acompañando a Huencherén y a los petroleros en este reclamo contra YPF. El gobernador ya se había manifestado la semana pasada en ese mismo sentido. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. A ver. Y haciéndome eco de la noticia de la que hablábamos en el pase, que un muchacho llegó desde Punta Arenas hasta nuestra ciudad, en estado de ebriedad. Cito las palabras del presidente de la República Hermana de Chile, que le habló a sus conciudadanos, a su pueblo, en la previa del 18 de septiembre que se viene. Repitió 3 veces, cual mantra, el concepto de no tomen a los conductores. Les avisó justamente que antes del 18 le dijo no tomen, no tomen, no tomen. Pidió no ser molestos ni pesados y señaló que a los conductores les gusta ponerse choritos con el copete, es decir, como que se envalentonan los Claro, bravos, se ponen bravos. Exactamente. Y de esta manera lanzó la campaña de seguridad vial en el marco de las fiestas patrias, Unidos por un 18 seguro. Y justamente allí estuvo acompañado del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz,
y al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, junto a quienes lanzó esta campaña y enfatizó justamente si van a manejar, no tomen, no tomen, no tomen. Lo repitió cual deseo para que se cumpla, ¿viste? Cuando te dicen que repitas 3 veces algo frente al espejo. Bueno, en este caso lo hizo así Boric y dijo que hay que dejar de ser majadero, molestoso y pesado. Y señaló que hay personas a las que les gusta ponerse choritos con el copete. Por favor, seamos radicales en esto. Tolerancia cero al que está manejando y quiere tomar alcohol. Quítenles las llaves. Sean pesados, instó Boric. Sean fomes. En lo que evidentemente configura de alguna manera una preocupación, sobre todo en materia de seguridad vial, para el presidente chileno ante las fiestas patrias que se avecinan y un poco lo alertan al mandatario nacional de Chile. Una preocupación llamativa se presenta en las costas de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque hay contenedores. Sí, contenedores de esos que se utilizan para hacer casas, galpones. Marítimo. Container marítimo, esos rectángulos de metal gigantescos y pesadísimos que están flotando sobre el océano y particularmente han llegado al canal de Beagle. Por eso, en Ushuaia, particularmente la capital de Tierra del Fuego, están observando con preocupación la aparición de estos containers que han llegado a las costas fueguinas. En este caso hay, no sé, cuento 5 creo, apilados contra la costa. Y obviamente las autoridades están investigando porque desconocen el origen, el contenido y el destino. Bueno, será cuestión de abrir y si hay electrónica o algo así. No, no va a servir para nada si está en el agua. Pero bueno, No, además parecen configura una viejos. preocupación para la navegación en la Claro, zona, ¿no? En Canal de Beagle, que es... Exactamente, porque además de no saber qué tienen adentro, son peligrosos para las embarcaciones que circulan por allí. Para mí deben ser en desuso. O se le han caído de algún barco. Hay mucho, Deben estar vacíos. hay que decir que Porque no si no- son infrecuentes Ujú. los accidentes marítimos donde container por el oleaje y demás Sí. caen al agua y en muchos casos no es que No, el claro. barco vuelve y los levanta, quedan a la deriva. Sí. Así que pueden venir de cualquier lado y han encallado justamente en las costas fueguinas. Ahí no venía lo que habías mandado a pedir. Hay que ver si tienen iPhone, lo abrimos y chequeamos. Si tienen osito de peluche sería una decepción Bueno, gigantesca. ponemos un par de máquinas y... Claro, exactamente. Armamos la maquinita con la grúa y nos llenamos de plata. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas. Todavía no hay acuerdo paritario entre los gremios aeronáuticos y la compañía, y el anuncio de nuevas medidas de fuerza complica la normal desenvolvimiento del transporte aéreo en lo que es la Argentina, ¿no? Todos los vuelos de cabotaje que comúnmente se mencionan. No hubo acuerdo entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas, el mayor operador, ¿no? Y los trabajadores amenazan con la realización de nuevas medidas de fuerza para los próximos días. El único gremio que acordó una recomposición salarial con la empresa fue APTA, la Asociación de Personal Aeronáutico Técnico. El resultado de esta reunión que se efectuó ayer en Aeroparque entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la AAA, la Asociación de Personal Aeronáutico APA y la Unión de Personal Superior de Empresas Aerocomerciales, con los representantes de las líneas de bandera, fue confirmado tanto por fuentes
propias como de la propia los propios gremios, donde no hay solución. Dicen que las propuestas presentadas por la empresa resultaron provocativas y claramente inaceptables. A seguir de cerca este conflicto, ya que en 5 asambleas en las últimas semanas de agosto perjudicaron a casi 11.000 pasajeros de distintos destinos en la Argentina. El ámbito de la justicia nacional, con un decreto, Milei remarcó su apoyo al juez federal Lijo, y que es candidato a integrar la Corte de la Nación. El presidente Javier Milei desestimó a través de un decreto una petición que buscaba frenar el pliego de nombramiento del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia. En el boletín oficial publicado hoy a través del decreto 785 de este año, con la firma del presidente y del ministro de Justicia Mariano Cunio Liberalona, se menciona: desestímase por resultar inadmisible la petición incoacada contra la solicitud de acuerdo para designar al doctor Ariel Oscar Lijo en el cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera sigue de alguna manera se sigue metiendo gobierno nacional a través de sus distintos actores en lo que es esta designación de un nuevo miembro de la Corte de Justicia de la Nación. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué sucedía un 4 de septiembre? Como hoy es el Día de la Secretaria, como lo decía Héctor. ¿Y de qué más es el día hoy? A ver. No sé. La hermana de tu mamá. Bueno, capaz que no tiene hermana tu mamá, ¿no? Pero ¿qué sería la hermana de tu mamá? La tía, exactamente. No sabía. Es el día de la tía, así que le mando un saludo a mi tía Norma, a mi tía Claudia, espera que debería, ese mensaje lo debería grabar para el grupo de mi familia. Deme un segundo, me llama Brian Abre, acá está. Denle. Ahora sí. Es el día de la tía, por eso le mando un saludo grande a mi tía Vicky, a mi tía Claudia, a mi tía Norma. Y espero que estén pasando un lindo día. El regalo se los debo, discúlpenme. Cumplo con ellas. Está bien, así debe ser. Y no tengo más tías, así que le mando un saludo a las tías de ustedes, quienes estén escuchando. Y háganle llegar mi saludo. Díganle, che, el pibe de la radio, tía, el pibe de la radio te mandó un saludo. Díganle, por favor. ¿Brian tiene tías usted? Sí, ¿no? Le mandamos un saludo. ¿Cuántas tiene? ¿4? ¿3? 3. Le mandamos un saludo a las tías de Brian también. Un 4 de septiembre como hoy, en 1986, se estrenaba La Noche de los Lápices, la película, dirigida por Héctor Olivera y basada en el libro de los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane sobre el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, unos meses después del comienzo de la dictadura cívico-militar. En 1957 apareció en Buenos Aires la revista Hora Cero de historietas de la editorial Frontera, en la que Héctor Westergel publicaría la serie El Eternauta entre 1957 y 1959. Justamente Westergel fue el fundador de la editorial junto con su hermano Jorge un año antes, en 1956. En 1909 nacía Pepe Biondi, uno de los grandes capocómicos del cine, teatro, incluso circo argentinos y obviamente también la televisión. En 2014, al cabo de 4 años en estado de coma, fallecía en Buenos Aires Gustavo Cerati a los 55 años. El líder de Soda Stereo, luego también
desarrolló su carrera como solista y fue uno de los artistas más importantes de la música argentina, sin duda. En 2004 también Marcelo Bielsa dirigía su último partido frente a la selección argentina en la victoria 3-1 de la selección contra Perú en Lima, en la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas. Partido que ganó Argentina con goles de Mauro Rosales, Fabricio Colochini y Juan Pizorín. Después de esto, Bielsa diría que se quedaba sin energías para la tarea que insumía ser técnico de la selección y dejaba el cargo. En 1981 nacía en Houston, Texas, Beyoncé Knowles. Me gusta mucho su nombre, Tiene nombre de superhéroe o algo así. Beyoncé. Es la esposa de un rapero muy conocido. Jay-Z, ¿no? Esa mujer de tez morena, ¿no? Exacto, cantante muy reconocida. Podemos estar escuchándola por si alguno tiene su referencia. Yo entendí Beyoncé. No, y es Beyoncé, ¿cómo es? Beyoncé, claro, exactamente, también. Sí, Beyoncé, ahí va, a la morocha, para que la cantante. identifiques. Sí. Fue integrante de Destiny's Childs, que era un trío, creo, de mujeres que cantaba. Después hizo la mayoría de su carrera como solista. ¿Qué más? Nacía un día como hoy el compositor de la misa criolla, Ariel Ramírez, en la ciudad de Santa Fe. También en 1967, exactamente. Hubiera jurado que era salteño, Ariel en la Ramírez. Ciudad de Santa Fe de la Veracruz, nacía exactamente. justamente entre el río Salado y Paraná. También se fundaba Lelutier un día como hoy en 1967, por entonces formado por Gerardo Massana, Marcos Munstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich. Este grupo de instrumentos informales y de comedia justamente tuvo una trayectoria larguísima por más de 50 años. Luego, obviamente, el devenir del tiempo hizo que sus integrantes fueran de a poco o yéndose de la formación y en algunos casos falleciendo, y ha dejado un legado increíble en el humor argentino. En 1934 nacía Timoteo Gribol, igual en Córdoba, en Las Palmas particularmente. Fue jugador y técnico también, campeón con Central, con Ferro, no con Gimnasia, y también con River, con que ganó la Copa Interamericana del 87. Es el Día Nacional del Inmigrante, instituido en 1949, en conmemoración a la fecha de 1812 en la que el primer triunvirato de las provincias del Reino del Río de la Plata dictó la resolución que ofrecía inmediata protección a quienes desde todas las naciones y sus familias desearan fijar domicilio en nuestro territorio. Es el Día de la Secretaria, como le decía, cada 4 de septiembre. ¿Por qué? No hay un porqué muy claro, aunque hay algunas versiones del siglo XIX, en la segunda etapa de la Revolución Industrial, donde Christopher Scholz inventó la máquina de escribir y su hija fue una de las primeras en utilizar este invento y redactaba las notas que este hombre le dictaba de alguna manera. Es uno de los primeros registros, si se quiere, más fieles. Y también el Día de la Tía, como les decía anteriormente. Estas son efemérides de una jornada como hoy, de 4 de septiembre. Y justamente, como lo decía las efemérides, hace 10 años fallecía Gustavo Cerati. Por eso lo vamos a escuchar a él con su canción de su versión solista llamada Magia. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. No trates de persuadirme, voy a seguir en
sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Falla, el universo está a mi favor y es tan mágico. Me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Todo conspira a mi favor. Mágico. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Somos testigos de la historia musical de todo un país. Vibra con los clásicos del rock hecho en Argentina. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Así es, mi querido Brian Álvarez, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día, acompañándote en la mañana de este miércoles y hasta el mediodía en el 100.9 del dial. Podés escribirnos al 1551-6051, 1551-6051. Te di el tiempo suficiente para que anotes y pidas música, opines, nos mandes una noticia, lo que quieras aportar. Está abierto el micrófono de Nuevo Día para justamente vos que estás del otro lado. Y del otro lado también tenemos ya a la intendenta de Comandante Luis Piedrabuena, Analía Farías, quien ayer nosotros tomábamos repercusión de sus dichos respecto de la Caja de Servicios Sociales y este debate que se da en torno de los aportes de los municipios a las cajas, no solamente la de servicios sociales, sino también la de previsión. Pero antes que nada la vamos a saludar y le vamos a hacer una pregunta de rigor de lo que venimos hablando en estos días. Piedrabuena, ¿todo junto o separado? Buen día, intendenta, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián la saludamos desde aquí. Hola, muy buenos días a toda la audiencia de Nuevo Día. Muy buenos días, Julián, Héctor, Fernando. Piedrabuena, separado. Comandante Luis Piedrabuena. Muy bien. Exacto. Muy bien. Venimos hablando de cómo ha cambiado, la incluimos o la contextualizo, porque veníamos hablando de que nosotros incluso acá en la redacción teníamos la grieta de si se escribía todo junto o separado, pero si lo dice la intendenta de la localidad, ya está, Brian, no lo vamos a poner más en duda. Y ayer nos mostraban un decreto. Ayer estaban los papelitos. Claro. Hablando de papeles, intendenta, ¿cómo está la situación? ¿Cómo han hecho frente al pago de esto que es tan polémico de las cargas a la caja, ¿no? Sí, mira, Héctor, la verdad que uno de los ejes fundamentales de esta nueva gestión es priorizar la salud, acompañar la educación a la familia del empleado municipal, que es la más compleja hoy por las situaciones que vivimos todos, por ahí las particularidades del pueblo. Entonces, dentro de este eje, es algo que yo le pido a mi área de Hacienda. Apenas cobramos, hicieron los aportes, pagaron, porque es algo que a mí me da tranquilidad saber que se hace en cuanto a la obra social. Es uno de las cuestiones fundamentales, o sea, se hace la retención al municipal y por y para mí garantizar la salud en estos contextos que estamos viviendo y en toda la situación que escuchamos en el día a día es fundamental. Nosotros le descontamos y hacemos nuestro aporte. Sabemos que hay una deuda. Cuando el 15 de marzo damos inicio a las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante, doy anuncio a la denuncia que hice al gobierno por presunta malversación de fondos y falta de deberes de funcionarios públicos. Entonces, es mi responsabilidad realizar estos aportes y buscar la garantía de estas cuestiones que tienen que ver con la salud que estén cubiertas. Ahí ya, porque habíamos empezado a recibir documentos de las deudas que habían en de obra social. Sí. Algo que hice referencia es algo que nosotros como municipios hoy no podemos afrontar, pero sí mi compromiso es que a partir de mi gestión, de esta nueva gestión, dar los aportes y estar al día, porque es fundamental. Sabemos que hoy una persona que es derivada a Buenos Aires, a Río Gallego, a Comodoro, a San Julián, a Calafate, si es familia municipal y no cuenta con otros ingresos, que es bastante costoso, más allá que vos tengas las coberturas de hospedaje, de alimentos, sabemos que a veces es insuficiente, y la familia que atraviesa por esa situación, más de una oportunidad vienen a pedir un tipo de colaboración municipio. Entonces, no solamente estamos
o el aporte obligado, a veces atendiendo estas situaciones particulares de la familia, o por medicamento no está en la cobertura total. Bueno, en algunos de los casos nosotros, situaciones puntuales, también estamos colaborando de nuestra accionar. Entonces, cuando el día lunes por la tarde tuvimos una reunión donde estuvieron representados los diferentes municipios, donde había intendentes municipales, donde hubieron presidentes de comisiones de fomento, donde hubieron secretarios de Hacienda, donde hubieron concejales, estuvieron presentes los vocales de los activos y pasivos, saliente y la gestión entrante de afiliados a la Caja de Servicios Sociales, más las autoridades de la Caja de Servicios Sociales, más desde la Subsecretaría de Gobierno de la provincia de Santa Cruz presente. Cuando escuchamos el relato de todo, en un momento por ahí se dio la particularidad de escuchar algunas declaraciones, algunas situaciones desde el municipio, donde me llamó la atención, y cuando veo, porque nosotros a todos nos entregan un informe, cuando nos entregan este informe, habla el informe de tu localidad como del resto de la localidad, de cómo estamos con respecto a los aportes. Cuando yo escucho la información que va transmitiendo esta persona, que es Diego Robles, puntual, digo, bueno, a ver, certifico desde Río Gallegos, voy al ítem de Río Gallegos y veo que con 3.964 empleados hace cero aporte a lo que es aportes que se le descuentan al empleado por una cuestión de ley, y cero aporte que se le hace a la Caja de Servicios Sociales. La verdad que a mí me produjo malestar, me molestó porque nosotros con 901 empleados haciendo los descuentos y pagando lo nuestro, reconociendo que hay una deuda, nos cuesta el alta de la cobertura de la obra social, la realidad que antes le relaté. Entonces, nada, molestó porque nosotros somos un municipio chico, porque esta es la característica de nuestra localidad, como las otras localidades de la provincia, y por ahí ves que Gallegos se ve como modelo, que esto, que el otro, que hasta por ahí algunos vienen de Río Gallegos peleando por más ingreso en el salario municipal, que es a lo que estoy ocupada y preocupada. Y cuando lo que se tiene que garantizar en cuanto a salud, no veo que haya una movilización, una protesta, una manifestación. A ver, son 3.964 según el informe de empleados municipales que se les cuenta, y así como les descuentan, no pone un peso para la Caja de Servicios Sociales. Es impresionante. ¿Cómo no vamos a estar mal? Y yo como piedrabuenense y como en representación de mis empleados y afiliados activos y pasivos de Piedrabuena, y estoy indignada. Y yo tengo poca coparticipación, poca recaudación en magnitud y en comparación de ellos. Nada, la deuda existe, es histórica, sí, pero la realidad también. Y la decisión política y cómo te organizás, así como a los municipios se le mejoró la coparticipación, impactada de mayor medida igual que la inflación, a lo cual quedamos ahí sin grandes diferencias, pero es una decisión política ver cuánto aportás a la obra social, a garantizar los derechos de la cobertura, para garantizar la cobertura de salud para los activos de la localidad de Río Gallegos, ¿no? La verdad que es muy preocupante y me molestó, no te voy a decir que no, la verdad que por ahí fui espontánea, pero es la realidad, y cada uno por lo de su localidad, y cuando al respecto hay falta de empatía y escuchás un comentario como que ellos prefieren que en vez de aportar estos aportes a la Caja de Servicios Sociales, prefieren invertirlo en un camión o en el mantenimiento de colectivo, estamos mezclando todo. Vos descontás la salud, garantizarle la salud. O sea, ¿qué siento yo? Que los municipios que estamos haciendo un esfuerzo, aportando, porque nosotros también podríamos utilizar ese dinero en otras cosas,
Eso es malversación de fondos, porque vos estás recibiendo para la obra social, aplicarlo en la obra social, garantizarle lo básico al empleado. Hablando siempre en lo que estén en estos rangos, porque después tenés empleados de diferente manera, diferentes modalidades, contratos, lo digo porque después van a decir, ay, vos tenés pasantía, sí, yo tengo pasantía y es bien claro las pasantías, pero vos la obra social, le descontás por la obra social, pagalo en la obra social. Entonces, por ahí dice nosotros, a través del Peliche, nosotros garantizamos otras cuestiones de salud. Bueno, si ustedes van a utilizar un instrumento municipal, entonces no le haga los descuentos o no seas parte de la planta de la caja de servicio, entonces así realmente los afiliados que hacen los aportes y que se le descuente y lo hacen, tienen la cobertura que deben tener con respecto a los servicios que pagan, sea un porcentaje importante o menor, significativo o no significativo, porque esto también depende de los haberes del empleado municipal. Nada, es un replanteo, pido compromiso a mi par, hablo puntualmente de Río Gallego porque fue el que lo expresó, ¿no? Como también he escuchado otros municipios que se le hace imposible solventar los costos, otros municipios que están haciendo un pago paulatino. Yo pido por la gente de Piedrabuena, por los afiliados activos de Piedrabuena, porque se vea el servicio cubierto para mi gente, no solamente en caso de urgencia, sino el que va a hacer un consumo mínimo de un control o de un tratamiento normal, que debe hacerlo con respecto a su salud, y yo lo estoy pidiendo. Empatía, compromiso, estamos hablando de un camión menos. Entonces, creo que en estos momentos no es momento de ver quién compra más camiones o menos camiones. Yo creo que en este momento, como estamos viviendo, la salud, la familia, es lo fundamental. Intendenta, acá en charla con nosotros, Diego Robles, el jefe de gabinete, expresó que si ellos correspondían, digamos, esa deuda, no podían, por ejemplo, entre otras cosas, afrontar aumentos de sueldo. Entiendo que las situaciones financieras de los municipios no son similares o no se puede trazar un paralelo, pero le pregunto en el caso particular de usted si esto también de alguna manera condicionaría una eventual recomposición salarial para sus municipales y también preguntarle sobre el porcentaje de la masa económica que usted maneja. ¿Cuánto es la afectación en porcentaje de esa masa del 100% para corresponder esta deuda y para hacer frente al mes a mes de las cajas? No sé si... Primero y principal no fue lo expresado por Robles el día de la reunión que se llevó a cabo el lunes a las 16 horas, no fue lo expresado por Robles, y están las afirmaciones. Con respecto a este punto de comparación, lo planteé yo, porque digo, si es así, él dijo que los aportes lo designa, no dijo, lo designo más al... Esa observación la hice yo, que le dije, a ver, los aportes que yo hago podría llegar a mejorar, pero ¿qué podría llegar a mejorar? Muy poco, o sea, no es significativo para el municipio de Piedrabuena, porque yo con lo que descuento no compro un camión, y de hecho yo quiero garantizar mínimo la salud, y después el resto que me queda a administrar con la coparticipación y con la recaudación es el salario municipal y la funcionalidad de la municipalidad. Río Gallegos es impresionante la coparticipación que recibe a comparación del resto del municipio. Yo no creo que con los aportes que le descuenta al afiliado lo esté utilizando para el salario familiar, para el salario municipal, y aparte fue lo que expresó, no fue los municipios. Así que esto, lo que él dijo del diálogo lo habrá basado, vamos a hablar, destinar aportes a otros fines, pero bueno, son decisiones políticas. Yo y que se respete la salud de los
activos y pasivos que usan la prestación de la Caja de Servicios Sociales, y esto es un pedido humanitario. Y creo que en estos momentos son cuestiones básicas y responsabilidades que nosotros tenemos que tener como representante de nuestro municipio y a cargo de la intendencia y con los empleados municipales que hacen sus aportes, ¿no? Intendenta, ¿usted tiene o tuvo o tiene intención de hablar con Pablo Grasso para intercambiar directamente ideas, ver qué está pasando o hablar sobre este tema? Yo te cuento un poquito. Hablé con Pablo, Diego Roca, el que estaba representado ahí. Sí. Pero más allá de eso, digo, como intendenta, como diálogo directo con su par, digamos. De hecho, nos hemos visto en algún otro encuentro patagónico que tenía que ver con la parte de Santa Cruz. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que voy a defender a mi gente, a Piedrabuena, y lo que creo, capaz que habrán algunas cuestiones que replanteársela. Hoy es prioridad darle salud, y yo entiendo que 3.964 empleados no ponen un peso en cuanto a la cobertura de la obra social, y nosotros como piedrabuenense con 901 empleados sí lo estamos haciendo. Entonces me parece que es injusto. Intendente, en otro orden de cosas, y retrocediendo lo que fue hace meses atrás, esta presentación que usted hizo respecto a apenas asumió de la gestión anterior de Boldovic, de Federico Boldovic, si no me equivoco. ¿Cómo está la situación? ¿Qué han sabido? ¿Ha habido algún informe de ese pedido de informe, valga la redundancia, respecto a faltantes, respecto al destino de distintas partidas que no se saben a dónde fueron a parar? Te cuento que no tenemos información con respecto a las denuncias planteadas, ni las que hice el 15 de marzo pasado, otras dos con respecto al vacunatorio BID, y también con respecto a la primera que hicimos por presunción de fondo. Aún no tenemos respecto de las 3 demandas con las cuales hemos nada más, no nada personal ni simplemente es en cuanto a los actos que corresponden a funcionarios públicos y respeto a la sociedad, ¿no? Claro. No, nada. Intendenta, muchas gracias por su predisposición y bueno, queda abierto el contacto para poder seguir repasando también, seguramente más allá de esta temática, tareas de la gestión que desarrolla aquí en su comunidad. La verdad que fueron 8 meses trabajado día a día, incansable. Y este 24 de aniversario de nuestra querida localidad lo hemos visto reflejado, no solamente con el pueblo que estuvo presente el día del aniversario, sino con el acompañamiento político de los distintos poderes, del poder legislativo, del ejecutivo, autoridades nacionales, autoridades provinciales. Fue impresionante, de mis colegas, intendente, comisionado de fomento, de las distintas regiones, y eso es el resultado de estos 8 meses que no ha dejado de ir y plantear diferentes necesidades en pos del beneficio de nuestra localidad, y que esto realmente necesita el pueblo, ¿no? Mira, recién acabo de llegar de firmar una entrega de elementos por parte del rectorado, que nos trajeron materiales para el COA, que es para dar más herramientas a la formación y preparación de los estudiantes de la UMPA en diferentes modalidades. Yo vengo trabajando muchísimo con la UMPA de San Julián, UMPA de Río Gallego y el rectorado, así que el 24 de agosto, es más, firmé un convenio con la Fundación para impulsar el proyecto de piscicultura. Hoy llevamos adelante, acabamos de recibir la entrega de elementos, sumamente un equipo importantísimo que ya lo van a estar viendo toda la comunidad, y la información con respecto al material recibido, y capacitaciones que vamos a llevar adelante en lo que queda este semestre
o este último cuatrimestre del año. Así que nada, seguir trabajando, seguir avanzando, cada uno en su localidad, pero por el bien común de todos. Y hoy la salud es principal para todos los que aportamos y precisamos una respuesta. Así que muchas gracias. Le mandamos un saludo, que esté muy bien. Gracias. Allí pasaba Analía Farías, la intendenta de Comandante Luis Piedrabuena, en el centro de nuestra provincia, en la continuidad, si se quiere, de una polémica que, digamos, lo comparo con cuando vos aportás y hay un común y otro no aporta, y un poco es ese señalamiento. Dice, nosotros por 900, casi 1000 empleados estamos aportando y Río Gallegos por casi 4000 no lo está haciendo. Es injusto y obviamente también en términos económicos, si se quiere, no es financieramente correcto, y de hecho hace que de alguna manera pierda la caja justamente con los no aportes realizados por el municipio de Río Gallegos, que además es el más sustantivo en cuanto a la cantidad de trabajadores justamente afiliados a la obra social. Así que bien vale la pena poder charlar con ella. Seguramente en la continuidad de esta propuesta tendremos la contrapartida que te la hemos ido contando en el diario Nuevo Día, que Fernando la tocó también en el desayuno de noticias, y que justamente sintetiza Grasso en la postura que han tomado, señalando desde el gobierno provincial para con su gestión, y señaló que no son enemigos, que están para aportar. Bueno, justamente es lo que le piden, ¿no? Que haga los aportes. Son las 10 de la mañana, 35 minutos, mi estimado Brian Álvarez. Momento para escuchar un poco de música. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, tengo muchas ventanas abiertas, amigo. No sé qué me está diciendo. Ahí está. Ahora vamos a escuchar a Carlos. Carlos Ponce está cumpliendo 52 años. No sé si lo recuerdan. Escúchame, es su canción. No me digas que es Machito, pues Machito. No es Machito Ponce, es Carlos Ponce, pero también es centroamericano. Escúchalo, disfrutalo. Entre tu amor y el retumbar de tus latidos, en una fiesta de murmullos y gemidos, acorralado y preso fácil de un suspiro, ay, ay, eternamente caigo a tus pies rendido. No me importa equivocarte ni jugarme la razón, con tal de probarte un beso vendería mi corazón. Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil y ahora estoy tan confundido, porque en tu cuerpo pequeñito eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo, que te llamo por las noches para que duermas conmigo. Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo, invítame a devorarlo, a cobijarlo con mis besos, mírame como suplico, mi alma sabe de tu alivio, voy cayendo lentamente en un mágico delirio. Un seductor perfectamente fracasado, al demostrarme idiotamente enamorado. Es imposible engañar esa mirada que después de unos minutos me secuestra madrugadas. Al tenerte entre mis brazos muere la imaginación, se hace real la fantasía y se impone la pasión. Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hacía tan fácil y ahora estoy tan confundido, porque en tu cuerpo pequeñito eternamente estoy perdido y tengo a Cristo de testigo, que te llamo por las noches para que duermas conmigo. Escúchame, es demasiado, soy tan adicto a tu cuerpo, invítame a devorarlo, a cobijarlo con mis besos, mírame como suplico.
Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. De la A Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. a la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Somos testigos de la historia musical de todo un país. Vibra con los clásicos del rock hecho en Argentina. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, Los Hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809.
Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Desde Papo hasta Spinetta. Subí a cualquier Mercedes-Benz, subí a mi Guaturé. Nuestro rock argentino, temporada invierno 2024. Trasciende fronteras. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Arriba el día y continuamos acompañándote en la mañana de este miércoles 4 de septiembre. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. A esta hora la temperatura en la ciudad de Río Gallegos sube, gracias al sol que se posa sobre nosotros. 4 grados 5 la temperatura actual, humedad del 64%, viento oeste a 16 kilómetros por hora, máxima pronosticada para hoy de 11 grados. Así que prepárense que si hay un poquito de sol podremos disfrutar de la tarde, o al menos un ratito de estos días que han mejorado significativamente. Y te contábamos durante el fin de semana, durante las últimas horas del domingo y estos días, que una llamativa situación se presentó. Consultaremos qué tan frecuente sucede esto, pero llama la atención que un hombre arribaba a nuestra ciudad desde Punta Arenas, fue detenido en el paraje de Chimenaique, allí por la unidad operativa de Chimenaique, y descubrieron que tenía alcohol en sangre, un grado de alcohol en sangre que hizo justamente que debiera ser detenido y su vehículo secuestrado. Y por ello estamos en comunicación con el comisario Pablo Molina de la División Operativa de Chimenaique para tener algunos detalles más al respecto y también conocer el trabajo que desarrollan allí en uno de los últimos puntos continentales de control en nuestra provincia. Buen día, Molina, ¿cómo le va? De este lado Héctor y Julián, los saludamos. Hola, sí, buenos días, ¿cómo le va, Héctor? ¿Cómo anda, Julián? Bien, por suerte por aquí, buscando conocer un poco la tarea que, más allá de este caso particular del que estoy hablando, tuvo una tarea que se desarrolló durante todo el fin de semana con control de tránsito allí de automóviles que circulaban desde y hacia Río Gallegos. Bueno, primero aclararte la situación. Yo estoy ahora como jefe de departamento de la Unidad de Operativas Camineras Zona Sur de Santa Cruz. Perfecto. Y el jefe de Chimenaique es el comisario Gatica, ¿sí? Perfecto. Él es el que está trabajando ahora, igual es bajo las órbitas de la Dirección General de Policía Caminera.
Nosotros el tema de los controles se está haciendo permanentemente, desde el trabajo de la Superintendencia de Seguridad y del Ministerio de Seguridad estamos haciendo lo que es trabajo de preventivos en las rutas, o sea, Guaraique, Chimenaique, Esperanza, zona norte de Ramón Santo. Todos los fines de semana hacemos controles de lo que respecta a la ley de tránsito, la 24449/95. En realidad el control es diario y todos los días, pero bueno, ahora exhaustivamente con una par de herramientas que tenemos, que es el alómetro, que es el previo al test de alcoholemia. Es un aparato donde se miden si alguien ha ingerido alcohol o hay alcohol en el habitáculo del vehículo. Cuando nos da positivo eso, hacemos el test de alcoholemia, que es el que va a dar la graduación de alcohol que puede llegar a tener la persona. ¿Sí? ¿Cómo sería en el habitáculo del vehículo? ¿Como que identifica si hay en el aire, digamos? Exactamente, partículas? es un aparato que estamos utilizando, o utiliza Caminera, hace un tiempo, hace 2 años atrás, que bueno, con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y todos los trabajos que se hacen en los pueblos de toda Santa Cruz, en tema de la fiesta del lago y todas las fiestas que se realizan, es un aparato que vos con un simple soplido detectás si hay alcohol. No es específico, o sea, que detecta que hay alcohol en el habitáculo. Claro. Puede ser un perfume, puede ser todo, pero lo detecta. Y después vamos con el alcotés, el viejo que tiene la el pipeta. alcotés que conocen todos, el de la pipeta, comúnmente conocido como la pipeta. Bueno, pero con ese nosotros vemos la graduación. Claro. Como en Santa Cruz es el ley C, en casi todas las localidades, cuando detectamos es motivo de secuestro. Es lo que pasó con en los controles de Chimenaique, que le pedimos a la gente que cuando vaya tenga toda la documentación en regla, que no ingiera bebidas alcohólicas que van a conducir. Nosotros estamos utilizando ese mismo aparato, o sea, los 2 aparatos, y bueno, se detectó que viniendo desde Punta Arena, esta persona se veía que había ingerido alcohol en Punta Arena, porque vio que el viaje es de 2 horas, y cuando llegó acá todavía seguía, se le hizo el alómetro, posterior se le hizo el test de alcoholemia y dio una graduación bastante excesiva. Provocando es decir que le secuestramos el vehículo. Fue peligroso, un trayecto importante, ¿no? Porque si usted dice que salió desde allá y al llegar acá todavía conservaba un alto grado en sangre, o estaban momentos previos a ser detenidos ingiriendo bebidas alcohólicas, o salió de Punta Arenas con una graduación mucho más alta. Sí, puede llegar a ser que haya parado o que siga o que haya seguido consumiendo alcohol en el trayecto del viaje hasta acá. Una locura para estas épocas, una cosa que me parece que nadie pensaría seguir tomando mientras viaja en ruta. Es más, aparte de para otras personas, para uno. Pero se ve que no lo tuvo en cuenta este ciudadano. No sabía que los controles nuestros son exhaustivos, pero con este aparato nuevo es como que es más rápido de detectar y es más fácil porque vas directamente a la persona que le dio positivo. Claro. Entonces se produjo este accidente, este secuestro de la persona. Comisario, le quería consultar también. Ayer nos anoticiábamos y me llamó la atención porque era rara la vez que se difunde este tipo de casos, que uno lo ve por ahí en las rutas. Los límites de velocidad, y había un caso particular, creo que era de un tramo, no sé si les compete a ustedes, La Esperanza de un camión que superó los 80 kilómetros. Sí. Con respecto a esto, tenemos que esto es más cuestión personal y de la gente que anda, que está con la profesión de chofer de camiones. A veces tenemos, en este caso también tenemos el tema de los camiones que pasan por Argentina, que son de camiones de patente chilena, brasilera, paraguaya también. Y la verdad que yo he trabajado toda mi carrera lo que es en caminera y en ruta, y la velocidad que no manejan la velocidad que en realidad tienen que manejar. La mayoría sabemos que casi los colectivos, los camiones tienen una velocidad de 80 kilómetros por hora en ruta, y nosotros sabemos que casi ninguno la respeta. No tienen la conciencia de lo que puede llegar a ocasionar. Y es difícil de infraccionar, se puede infraccionar, pero es difícil de infraccionar en el momento después de comprobar la falta, porque eso se tiene que comprobar con un radar o con algo que mida la velocidad. Es meramente lo que el inspector percibe o puede controlarlo con otro vehículo. Pero obviamente un camión sí lo podemos controlar, porque la velocidad máxima de un vehículo es de 110 en ruta, entonces sí lo podemos controlar con nuestro velocímetro. Imagínate en un vehículo particular
yo no puedo decir lo controlé con mi vehículo a 140 kilómetros por hora, porque yo también estoy en infracción. ¿Entiendes? Esto del camión sí fue una infracción. Obviamente las personas o los conductores se ofuscan porque es muy difícil de hacerle la infracción con lo que respecta a la ley de tránsito. Hay un gris ahí donde es medio complicado poder, si no tenés los elementos como el radar, de detectar. Veo que en otras provincias tienen la fotomulta y con la velocidad tiene que salir todo bien especificado y tiene que estar homologado. Bueno, en este caso se puede llegar a hacer con el tema de la velocidad, porque es menos de la velocidad que tiene permitido un móvil, como un comprobante de que iba a otra velocidad que no corresponde. ¿Y cómo ha estado cómo viene siendo la tarea por estos días ahí en los distintos controles camineros? Se ha visto también, por así decirlo, y tocamos madera, una disminución de accidentes o incidentes viales fatales, ¿no? Sí, bueno, por desgracia podemos ser cero en todo el año, pero bueno, el tema de los controles, que esto va en cuestión también personal y en cada persona que sale a la ruta. Esto no es solamente el control preventivo que puede hacer policía o que puede hacer algún otro ente, ciudad como sería la municipalidad o la Agencia Provincial de Seguridad Vial, o los trabajos que hacen el ministerio en distintas partes de la provincia. En lo que respecta a lo que nosotros trabajamos, que es la Dirección General de Policía Caminera, nosotros en todos los puntos de la provincia tenemos controles. El más austral es Chimenaique, el más importante para mí es Guaraique y Ramón Santo, que son el ingreso a la provincia y el ingreso a lo que es la capital de la provincia, y después tenemos puestos como Linares, Tehuelche, que son lugares que están mucho más alejados, que son zona cordillerana, donde tiene mucho movimiento de camiones, y el trabajo nuestro es preventivo. Obviamente es una provincia muy turística, viene gente que no conoce el viento, que no conoce la nieve, que no conoce a veces las estructuras viales que tenemos, porque hay lugares donde hay excesivamente cantidad de baches, y por eso, o yendo acá a Punta Arenas, tenemos un tramo donde de la ruta aparece el ripio. En esos lugares es donde tenemos la mayor cantidad de accidentes. Obviamente, si respetaríamos las velocidades máximas, el no ingerir alcohol, el dormir cuando conducimos, el llevar los elementos que se necesitan. Ahora sabemos que, bueno, ahora por suerte el clima cambió y lo que es el tema de la nevada y de la escarcha en lugares como La Esperanza, Turbio, ya mermaron. Pero la gente a veces sale sin cadenas, salen sin elementos que pueden llegar para abrigo. Y aparte de las normas que ya saben que sí o sí tienen que respetar, no ingerir bebida alcohólica, andar con la documentación en regla, ver que el vehículo esté en condiciones, que tenga las luces. Nos pasa y nos va a pasar, por desgracia, yo pongo siempre el ejemplo, cuando vamos como la ley no tiene unas partes laxas, no le secuestramos la licencia, sino que en casos específicos sí, en casos graves sí, pero es como que la persona puede seguir manejando. Entonces, no tiene a veces lo que es pecuniario, que es la multa que tiene que pagar, a veces no alcanza y la gente continúa, agarra otro auto y sigue manejando de las mismas condiciones. Comisario Molina, ha sido usted muy amable y será fuente de consulta seguramente seguido. A futuro. Llegado el verano, ¿no? Donde empieza a incrementarse el tránsito por las rutas santacruceñas, pediremos recomendaciones y demás. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, estamos para lo que ustedes dispongan, lo que es información para lo que es el trabajo nuestro, que se hace todo el año, no solamente en verano, en invierno se acrecentó bastante este año, y estamos abiertos a que la gente, si quiere acercarse a las dependencias, saber lo que tienen que llevar. Obviamente ahora con las redes tenemos páginas donde informan los estados de ruta, tenemos un montón de elementos que pueden ser utilizados en buen término, números de teléfono a quien se pueden comunicar, y la forma de poder prevenir lo que son los incidentes viales en nuestras rutas. Que tenga un buen día, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el comisario Molina de la División Caminera, justamente contándonos algunos detalles de lo que sucedió el fin de semana y del trabajo que desarrollan en los distintos puntos de las rutas en Santa Cruz. Nos vamos a ir con Karina Taverne al móvil antes de ir a una nueva pausa. Recordad que en un ratito nada más, minutos, comienza el Super Pase con parte del equipo periodístico de Nuevo Día,
que vendrá a brindar sus apreciaciones de este presente tan complejo en la República Argentina. Segmento auspiciado y acompañado por la panadería líder de nuestra ciudad. Los panificados más exquisitos y sobre todo los bizcochitos están en Panadería Bongia, en sus 6 sucursales en Río Gallegos. Así que le agradecemos a esta firma local que acompaña este espacio y obviamente a todos sus trabajadores y a sus propietarios. Ahora sí, vamos con Cari el móvil. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bueno, amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Miren dónde estamos. Estamos en el Gimnasio Municipal Eva Perón, ubicado en la calle 38 del barrio San Benito. No habíamos tenido oportunidad de llegar hasta este lugar y bueno, por fin llegó el día. La verdad es que es muy lindo, preciosas estas instalaciones y nuevas que las vamos a conocer con el profesor Fabricio Moreno. ¿Cómo estás, Fabri? Buen día, ¿cómo va? Bien, por suerte bien. Sos el responsable de este nuevo espacio municipal que desde hace un tiempo tiene Río Gallegos para que, bueno, los vecinos en general puedan hacer uso de sus instalaciones. La verdad que sí, muy contento junto a todo el equipo de la Secretaría de Deportes, la secretaria Silvina Juárez, Cristian Smart, Federico Alonso y bueno, gracias a la buena voluntad del intendente también. Nos ponemos en campaña ya desde que inauguramos el gimnasio, que lo estamos equipando, lo estamos de a poco poniendo en las mejores condiciones posibles para llevar la práctica deportiva y bueno, todos los eventos que tenemos en el gimnasio. En esta puesta a punto justo los agarramos también trabajando ahora en este momento, lo vamos a mostrar. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es terminar de hacer los anclajes para las jirafas de básquet. Bueno, llevan un anclaje al piso, así que bueno, los chicos están trabajando para terminar el trabajo, ya que mañana los chicos del profesorado tienen actividades. Bueno, y además eso, ¿no? Amén de la oferta deportiva, que ahora nos vas a contar de qué se trata, qué es lo que tienen. También nos decías en los días previos que estuvimos hablando que aquí también es el espacio que tienen los estudiantes de la carrera de el profesorado de educación física. Así es, ellos arrancaron ahora el segundo cuatrimestre, ellos cursan presencialmente en el gimnasio los días martes y jueves, así que bueno, la jornada siempre arranca temprano, 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que los chicos están en tres turnos distintos. Sí. Así que nada, muy contentos porque bueno, es una oportunidad que se le da a todos los chicos, jóvenes, adultos también de nuestra capital, para que puedan incursionar en lo que es el profesorado de educación física. Y que tiene una modalidad mixta, ¿no? Es una modalidad mixta, ellos tienen una parte que es virtual, que son las materias que las dictan en la parte virtual, y después la parte práctica, que es la que hacen presencial acá con docentes que son de acá también de la capital. Claro, y esto además recordamos que se había firmado un convenio, lo hizo el intendente con el club River Plate. Exacto, en realidad es con el Instituto Universitario River Plate. Claro. Bueno, el año pasado vino Marcelo, que es el decano de la facultad, a firmar el convenio junto con la Secretaría de Deportes. Así que nada, se firmó el convenio para que se pueda llevar adelante. ¿Cuántos chicos y chicas aproximadamente vienen, están estudiando, están cursando? Y aproximadamente arrancaron el año más o menos unos 120 chicos y bueno, con el transcurrir, que por ahí siempre hay la deserción, sí, claro. Habrán quedado más o menos unos 80, 85 chicos que están cursando. Qué bueno, qué oportunidad enorme se está brindando. Sí, una salida laboral a futuro, teniendo en cuenta también toda la proyección y toda la política pública deportiva que está llevando a cabo el intendente. Con el tema también de los nuevos espacios deportivos municipales que se van a incursionar el año que viene, bueno, que es una propuesta también de ser un proceso acompañado, no que solamente sea el profesorado, sino también decir, bueno, necesitamos un espacio deportivo más, que es lo que se va a abrir allá arriba en el Procrear, el barrio municipal, que es también lo que se está proyectando. Claro, el polideportivo municipal. Ayer la apertura de sobres de lo que va a ser el albergue del gimnasio Juan Bautista Rocha, la ampliación del gimnasio Verón. Entonces creemos desde la Secretaría de Deportes que es una política pública deportiva que se lleva adelante en conjunto, teniendo en cuenta también y pensando a futuro de que también estos chicos que hoy están cursando el profesorado, el día de mañana van a tener que tener una salida laboral dentro de nuestro ámbito.
Qué lindo que están estas, volvemos a este gimnasio, qué lindas que están las instalaciones, obviamente, son nuevas, están recientemente inauguradas, pero esta cancha cuenta con las dimensiones reglamentarias para los deportes más habituales, más conocidos, ¿no? Es una cancha reglamentaria que se puede utilizar para cualquier tipo de deporte, que bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es ponerlo a punto para que sea reglamentaria en todas las disciplinas, por eso están poniendo los anclajes de la jirafa de básquet para hacerlo la parte competitiva. También estamos incursionando en terminar de hacer los postes para la cancha de vóley, así que bueno, es de a poco estamos terminando de ponerlo al 100%. Bueno, también tiene un lindo espacio para poder venir a tomarse unos mates mientras se comparte, se mira algún partidito. ¿Podemos ver algo de las instalaciones y también... Ahí podés repasar, si querés seguir conociendo el gimnasio Eva Perón, el vivo que hizo Cari en nuestras redes sociales. Ahora realiza una recorrida junto al jefe de gimnasio. El gimnasio más nuevo que tiene nuestra ciudad, gimnasio municipal, ubicado allí en el barrio Santa Cruz, en calle 38 y casi La Ruta, que justamente nuclea, entre otras actividades, la carrera de profesorado de educación física, y que es verdaderamente un espacio importante de nuestra ciudad, y sobre todo en ese sector donde no hay o no había hasta aquí una propuesta deportiva, o la más cercana era el Indio Nicolai, que queda a algunas cuadras. Pausa en Arriba al Día y enseguida venimos con el Superpase. Comienza el Superpase de septiembre. Está viniendo Claudio Álvarez, está Beto Garría aquí con nosotros, que estará un ratito. Así que prepárate, que vamos a decir todas nuestras verdades, Brian. If you can reach me, you can feel my burning flame. You're the kind of feeling I say, I just wanna take you home with me, baby. The minute I feel your energy, the vibe is just taking over me. I start feeling so crazy, babe. Lately, I feel like I'm coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm's got me feeling so crazy, babe. Turn this party out. I know you want my body tonight. I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. I see you look me up and down, and I think the party sexy. Tonight I am all yours, boy. The way your body moves across the floor. Just taking over me. Start feeling so crazy, babe. Lately, I feel like I'm coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm's got me feeling so crazy, babe. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body tonight. I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. I see you look me up and down, and I think the party. I love to love you, baby. I love to love you, baby. I love to love you, baby. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body tonight. I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. I see you look me up and down, and I think the party tonight. I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We're gonna turn this party out. I know you want my body tonight. Esto es Arriba al Día. Escuchamos a Beyoncé
que justamente está cumpliendo años. Y el segmento esperado justamente, al menos nos han dicho varias personas, dijeron, che, está buena la propuesta del Superpase, la trajo a nuestra mesa Sandro Díaz, nuestro productor, a quien le mandamos un abrazo grande y le agradecemos también por su labor. En este momento inauguramos el Superpase de septiembre, ya Nica ensilla los mates y le doy la bienvenida a esta mesa a Beto Barría. ¿Cómo le va, ¿Qué tal? Buen compañero? día, ¿cómo andan, compañeros del turno mañana? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia, a ustedes tres, a Cari que está en la calle y al señor Brian Álvarez en los controles. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo usted? Bien. ¿De recorrida matutina? Sí, empezamos temprano, como siempre usted sabe, la historia de toda mi vida. 6:30 de la mañana. Bueno, uno de los temas antes que te vaya del Superpase para hoy es emergencia habitacional, Sí. planteada por los gremios, Sí. y tema que acá en Santa Cruz, bueno, lo hemos cubierto todos, vos por tu trayectoria sos uno de los que más, y además por la vida misma, ¿no? Que más ha vivido acá este tema de la falta de vivienda, ¿no? Viviendas. Y alquileres ahora que... Vivienda y alquileres, ni hablar. El tema de la vivienda, planes que se hayan concretado definitivamente, el último que recuerdo está en 38 y Barrio Santa Cruz. y Autovías, el barrio Santa Cruz, lo último que se entregó. Después de eso hubo otro en 1 y 38 también, con un montón de dificultades, un barrio que se entregó que fue vandalizado, robado y saqueado. Hicimos una nota, recuerdo hace un par de años atrás allí. Después de eso no hubo ningún anuncio y ahora estamos a la espera de lo que dijo el gobernador. Van a ser casas que van a durar toda la vida. Hay que esperar el anuncio y ver cómo se lleva adelante ese plan habitacional para distintos sectores que esperan, en la mayoría de los casos, entre 8, 10, 15 años, y me quedo corto. Algunos con carpeta de libido armada, con los pibes ya grandes, viviendo de prestado o alquilando o luchándola para pagar un alquiler todos los meses. Ese es un tema siempre abuelo ya. Sí, claro, sí, claro. Sí, Yo conozco varios casos. Sí, sí. Lo digo por experiencia propia, ¿no? 8 años esperé yo para que me entreguen una vivienda. 8. Teniendo 3 pibes chiquitos y todo. Toda la historia que toda la gente común de acá que espera, que armó la carpeta, que tiene el puntaje ideal y demás, por ahí espera, le dicen, bueno, hay... Voy a decir una exageración, 100 casas. Antes entregaban barrios de casi 400 casas, 300 casas, 500 casas, 225 casas o departamentos, o 120 viviendas. Después se fue achicando el número, cada vez menos. Y cada vez fue cambiando también la constitución de las viviendas que se entregaron, ¿no? Cada vez más paupérrima la construcción, justamente eso te iba a decir. Cada vez más chicas las habitaciones. Te dicen, te entrego una casa de 2 habitaciones, pelada, sin nada, sin calefactor, sin la cocina. Antes vos alquilás, suponete que alquilás 20 años, tenés 2 pibes y te toca la casa. La casa que vos alquilás tiene un termotanque, tiene el baño completo, un bajo mesada y tiene, no sé, los placares. Un calefactor, ponele. Los placares. Resulta que vos llegás a la casa que te adjudicaron, no tiene bacha, no tiene bajo mesada, no tiene calefactores, no tiene termotanque, no tiene nada. Una locura, porque vos vas a pagar por eso, está bien, la cuota va a ser mucho menor que un alquiler, vos vas a tener la facilidad de pagarla porque es una construcción que te da el Estado, pero de última, si te la va a dar, que te la entregue y vos haces el esfuerzo, siempre vas a pagar menos que lo que estás pagando en un alquiler hoy. Y aparte la cuota, digo. En las características constructivas de los planes de vivienda que hay en Río Gallegos, y me imagino que similar en el interior de la provincia, yo conozco barrios acá y barrios antiguos donde se le entregaba calefón en vez de... claro. Y el calefón sirve para el norte, acá no sirve. Necesita un termotanque acá. Un termotanque por la característica... calefón. No, Bueno, pero tampoco... Porque hay calefones que no cortan, digamos, y que te puede bañar 1 hora y media y tener agua caliente. Pero no sirve. No están hechos para esta zona el calefón, es el termotanque. Lo mismo que estas construcciones nuevas o en seco, como le dicen. Que tienen garantía de 15 años, ¿no? Sí. Pero tenés alguna que se... Durante la dictadura militar, acá se hicieron
4 barrios, el 366, el 499, los 400 y el barrio Jorge Newbery. De esos 4, el que mejor está es el barrio Jorge Newbery en cuanto a calidad constructiva. Los 400 departamentos se están hundiendo. Son fisurados. Ni hablemos del 366 y el 499. ¿Y qué comparten esos 4 barrios? Que el que lo hizo tenía un pensamiento, no sé, muy ahorrativo o no pensaba en más allá. Pasajes pequeños y cuestiones que son no pueden circular los autos dentro de un barrio. ¿Cómo hace? Y apenas los peatones. Me quedan 2 minutos de vida. Me quedan 2 minutos de aire. Bueno, el otro tema, antes que te vayas, para un cortito, porque es otro de los temas del momento, el recorte en los medicamentos. Es un quilombo. Además sos usuario. No, yo no. No sos usuario de tu familia, claro, de usuaria de la obra social. Es un quilombo. Ustedes saben, la semana pasada, 2 de mis 3 hijos enfermos. Resulta que me lo llevo al pediatra y me recetan un par de antialérgicos y un par de antigripales. Voy y me dicen, no, esto no está en el Vademecum. Hubo que ponerla toda ahí el 20 y pico de mes, antes de terminar el mes de agosto. Hubo que ponerla toda. Hola Cacho, buen día. Y cuando te encontrás en esas circunstancias, decís, bueno, vendémelo igual. Y resulta que tenés que destinar un dinero que estabas guardando para llegar con lo justo a fin de mes a pagar medicamentos. Eso no está bien. En el medio hay una pelea entre los municipios, algunos que están pagando, la escuché en la entrevista de Analía Faría esta mañana, y otros que no. Sí, y es una pelea, la pelea del municipio de Río Gallego con la gobierno provincial. Con la caja y con el gobierno provincial no va a terminar nunca porque los dos quieren volver a ser gobernador, esto hay que decirlo con todas las letras. Vidal y Grasso quiere ser gobernador y bueno, cada uno mantiene su postura, ninguno afloja posiciones y estamos en una pelea en la que los únicos perjudicados son quienes sostienen la obra social provincial con los aportes, que son los activos y los pasivos, y los hijos de esos activos y pasivos, o los familiares directos de los pasivos y los hijos de los activos y demás. Es una situación de nunca acabar. Se van a tener que un día ponerse de acuerdo, o va a terminar todo en una gran pelea. Antes de irme les dejo la última. A ver, tírate algo. algo. La última, te van a retar si llegas tarde. ¿Qué opinión? Yo no llegué tarde, llegué 50. No, si te van a retar si llegas tarde ahora. Me está esperando con la policía. Ahí sí te van a... Diga. Mi ley modificó la ley de ingreso, de acceso a la información pública. Sí. Le está coartando el derecho no solo a los periodistas, sino también a toda la ciudadanía de conocer cómo se maneja el gobierno. Después de qué situación tomó esta determinación. Y después de que lo mandaran, después de la investigación de Alconada Moon, que habló del tema de la facturación que hizo justamente para el gobierno de Daniel Scioli, cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hizo dinero con el kirchnerismo. Sí, exactamente. Bueno, ahora estamos de vuelta, volvimos a la vieja época. Los dejo con la inquietud. Bueno, Javi, voy. Bienvenido, Claudio Álvarez. Desapareció de cámara. Beto Barría se fugó literal. No, yo le comparto. No toquen. Yo le comparto. No toquen nada, no hagan cosas raras. ¿Cómo le va, Claudio Álvarez? Bienvenido al Superpase de Nuevo Día. Bueno, bienvenidos a todos. Héctor, Brian, por supuesto, Juli, Fer. Beto, ¿qué le pasó? ¿Es de lo que tira la piedra y esconde la mano? No, tenía que, yo no es que sea defensor de Unidos de Beto, pero tenía que ir a cumplir con sus obligaciones de padre y esposo, retirar a sus chicos del colegio y llevarlos al colegio y viceversa. Pero me quedó rebotando lo que dijo, porque bueno, es muy cierto, es luego de lo que se está hablando últimamente a nivel nacional, es decir, todo lo que tiene que ver con los colegas y demás. Hay mucha inquietud acerca de esta posibilidad, digamos, ya bastante avanzada, de tratar de empezar a restringirle a la prensa el acceso a la información. Bueno, que no es la primera vez que se habla de algo parecido. Esto no es tan sencillo de hacer tampoco, ni es que se va a dejar de hacer periodismo porque a un presidente no se le ocurra, tomar un par de determinaciones o querer disponer de alguna ley o algún decreto,
digamos, mal habido, porque la realidad es que justamente, como estaban mencionando ustedes, esto se está empezando a gestar a partir de las investigaciones que se están haciendo en torno a la figura justamente presidencial y de ciertos trabajos y de negocios que ha hecho ya no en los últimos tiempos, sino ya de la época en las que era un servil de otra gente cuando estaba el kirchnerismo gobernando, ¿no? Así que la verdad es que en ese sentido yo no creo que se pueda avanzar mucho, aunque sabemos que Milei cuando pisa el acelerador es colapinto, ¿no? Claro. Sí, y digamos que esta medida también encuentra plafón en parte de la sociedad que la justifica, la entiende como valedera, ¿no? Porque hay que entender también que el periodismo ha representado históricamente no solo una amenaza para esos intereses, sino también que mucho tiempo se ha servido de esos intereses. El tema es que Milei hace una mirada requete contraparcial, porque los Majul, los Johnny Viale, los Trebuch que lo entrevistan, esos no serán cercenados de su derecho a pedir información, porque sabe él que la información que van a pedir no va a ser comprometedora, o que van a buscar, si Claro, se quiere. eso, bueno, es lo que estamos viendo, se está viendo con mucha claridad. Además, ya van 8 meses de gobierno, un poco más quizás, y la realidad es que sabemos que estas personas, estos colegas, digamos, cada vez más lejos de ser colegas, no preguntan, no indagan, y muy por el contrario, digamos, son, digamos, suelen ser siempre guiñarse el ojo, o guiñarle el ojo a Milei, toda vez que le toca ir a ese estudio, y bueno, y responder las preguntas que parece que él estuviera, no sé, premeditadamente haciéndoselas antes, ¿no? La verdad es que con relación al tema de lo que está pasando a nivel nacional, yo igual venía pensando en esto de que hay un montón de cosas de las que no se están hablando, el tema de los jubilados, por ejemplo, es algo que como que se vuelve recurrentemente a hablar de los jubilados, como que, bueno, están mal, pero no somos, a ver, incisivos sobre eso. Y cuando se quiere ser, siempre se desvía el foco de la atención. Saben que hace unos días nada más se conoció esta disposición que altera nuevamente el tema de la cobertura de medicamentos para los jubilados del PAMI. El PAMI, 40 medicamentos sacando de lista, si no me equivoco. Hay una, más allá de lo del Vademecum, que también afecta a nivel provincial, y sabemos que es uno de los temas del año, está esta situación de la cobertura médica al 100%, digamos, que ya se va a dejar de dar a los jubilados del PAMI, jubilados nacionales, a los jubilados nacionales del PAMI que cuenten con algo superior a una mínima y media de jubilación. De jubilación. Estamos hablando de montos que son, es decir, se va a cubrir hasta las personas que tienen como una jubilación y media, o sea, estamos hablando del básico, digamos, del salario mínimo, quiero decir, de un jubilado. O sea, no llegan ni a 300.000 pesos, digamos, aquellos que todavía van a tener garantizada esa posibilidad. Pero después, superando ese monto, ya empiezan los problemas. Es decir, hay un montón de medicación que ya no le va a cubrir el PAMI a los jubilados y pensionados, con lo cual estamos hablando de un universo de personas, la mayoría, es decir, ¿quién vive con 300.000 pesos? ¿No? Digamos, y ya a esas personas es como dicen, bueno, no, a ustedes no les va a tocar, pero a los que están por encima de ese monto sí. O sea, y es lo mismo, es decir, es un universo gigantesco el que se va a ver perjudicado, se está viendo perjudicado, porque yo he visto que ya en agosto algunos han manifestado que ya le han dejado de cubrir un montón de medicación. En una edad en la que todos sabemos se necesita y se requiere muchísimo de una obra social, se requieren de muchísimos medicamentos. Ya ha bajado ya había, con el inicio de este gobierno y en la retirada del anterior, ya había habido un importante disminución de esos beneficios o de esos medicamentos que estaban a disposición, y se fue acortando mucho más esa brecha en cuanto a ese listado que sacó o vio a la luz la semana pasada. Hace 5 días que salió esta disposición, que yo quisiera saber qué dice Jairo Guzmán de todo esto a nivel, me robaste lo que te iba, a nivel te iba a provincial, preguntar a vos. porque Hay un silencio es que, estampa Ahí local. Yo quería dividir esta temática en dos, digamos, aspectos. Porque tenemos el coyuntural, que es los números que vos decías, un salario mínimo, lo que alcanza o no alcanza para hoy. Pero también este debate tiene una cuestión, un trasfondo que es filosófico
Que de hecho, Jairo Guzmán, que ustedes se preguntan, es el líder de la Libertad Avanza en Santa Cruz, es el referente del PAMI, y él dijo que él nunca había tenido obra social y que no le interesaba, digamos. Hablando desde su propia experiencia y no contemplando que hay un montón de otras personas que sí necesitan, que se lo han ganado también por una vida de esfuerzo. Y digo, el debate y el trasfondo de este debate va más allá, porque también nos interpela a los que somos más pibes, porque estamos hablando de la hora, de la coyuntura de la hora, de al que obviamente lo urgente es lo que hay que atender primero. Pero ante esta situación y ante el avance de la lógica del presidente y su séquito de libertario, ¿qué ganas de jubilarme me van a dar a mí? Siendo primero que estoy lejísimos, pero entendiéndome como parte del motor productivo que se supone aporta para que esas cajas le paguen la jubilación a otra persona. Ninguna. Porque si yo el día de mañana voy a estar aportando hoy para que el día de mañana no me correspondan ni con mis saberes, ni con mis medicamentos, ni con programas de cuidado, trabajo en negro toda la vida. Es que en realidad... Me quedo con esa plata que me descuentan, me la quedo hoy. Y entonces el debate filosófico viene de ahí y viene argumentado también en una base que son un universo gigantesco de monotributistas, de cuentapropistas, que en muchos casos son los que acompañan a Milei, porque dice: yo me gano mi plata con mi propio esfuerzo, el Estado a mí no me da nada, no le debo nada al Estado. Entonces ahí es donde empieza a tomar otra profundidad este debate. No, claro. Se pierde muchas veces en la coyuntura, en el aquí y ahora, ¿no? Y además es realmente filosófico, pero si entramos y ahondamos en el terreno filosófico, por ejemplo, a este referente que es Jairo Guzmán, habría que conversar sobre el tema de, bueno, a ver cómo vemos el mundo en términos, o sea, humanos, en términos bien filosóficos en ese sentido, es decir, a ver, cómo tiene que llegar una persona que trabaja durante toda su vida a los 65, 60 años. O sea, de qué manera, en qué condiciones se le imagina Jairo Guzmán que debería estar esa persona. Es decir, si trabajó una determinada cantidad de tiempo, debería gozar de determinados, no digo ni siquiera beneficios, porque muchos lo presentamos como beneficios, pero bueno, hay que ver si es un beneficio. Es decir, trabajaste casi toda tu vida, o mucha gente trabaja, claro, casi toda tu vida. Trabajás, digamos, para llegar a esa distancia de llegar a viejo y tratar de disfrutar lo que te quede de la vida, con tus familiares, con lo que sea, porque la vida encima, por eso digo que es filosófico también, por eso decimos que es filosófico, porque la vida a las personas les pega de diferente manera. O sea, podés tener tu pareja, podés no tenerla, sí, la afrontan y la conciben de distintas maneras y está... Miren, correcto. Hay digamos, este caso lo podemos traspolar también a nivel provincial en un montón de aspectos. Sí. Ayer, por ejemplo, con el tema de la jubilación, salió un tema, fue hasta cómico. Sí. Incluso la jubilación que no fue. Nica conoce el caso, porque fue la jubilación que no fue. Esto en el orden provincial. Ayer se conoció una noticia, es decir, una nota que publicó la gente de la Caja de Previsión Social, es decir, de la parte de prensa de la Caja de Previsión Social, a Marcial Cané, donde Marcial Cané, bueno, hablaba de alguna manera de la posibilidad que van a tener ahora las personas para jubilarse, con determinada cantidad de aportes tanto en la provincia como en ANSES, pero estaba todo, a ver, te daba la sensación de que aquella persona que tuviera 50 años, 51, 52, lo que sea, y tuviera los aportes de alrededor de 20 años, era, ¿no? Sí. En la caja provincial, digamos. Y lo restante, digamos, si vos lo podías... la caja nacional. Si lo podías de alguna manera contrarrestar con lo de la caja nacional, si habías trabajado, digamos, en ANSES, o si habías trabajado para la ANSES, podías llegar a jubilarte, no importaba la edad, es decir, tenías que simplemente cumplir con los 20 años de la caja estatal, 10 años de ANSES, ya te podías jubilar. Entonces vos leías la nota y vos decías, claro, el que tiene 50 años y tiene 10 de aportes por un lado, 20 por el otro, ya estaría en condiciones de jubilarse. Entonces fue todo un tema que se generó en la tarde de ayer. Con Nica empezamos a hacer averiguaciones hasta que... probándose el jubilado. Estábamos jubilados. Ya lo habíamos dicho a nuestros compañeros. Empezaron a sacar cuentas y... Vayan viendo algún local para hacernos la despedida. Mirá vos. Faltaba un año, a mí me faltaba, a Nica le faltaba un par más, ponele. Y bueno, nada, llega el mensaje de Silvia de Andrea, sí, Cacho, sí, esto es así, asá.
Y yo, viste, que estaba enrarecido todo el clima. Bueno, avanzamos en la... ¿Profundizaron en las consultas? No, incluso? Estamos hablando de la vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social, que nos conocemos, a Silvia la conocemos de muchos años, hasta que ella entiende lo que yo le estaba... o sea, yo estaría en condiciones de jubilar, o sea, ya era personal el tema. Claro. No, Cachito, no. Vio tu ilusión y dijo, para. Claro, los bandinos. Con tanta dulzura. Esto esto es para personas mayores de 60 años, de 60 en adelante. Pero eso no dice la nota no dice nada. Claro, no decía, no, o sea, vos veías la nota y vos pensabas que ni que si te daban. Puncha la capón. Y sí. Era impresionante. Bueno, entonces, claro, y ahí me estaba alquilando en corriente acá. ¿A dónde voy con esto? Que en realidad hay una disposición nueva que acaba de salir en la provincia para aquellas personas que entraron, por ejemplo, muy tarde al Estado provincial y que tienen problemas con eso de las cajas. Claro. Y claro, ellos estaban viendo que hay gente que hoy, al día de hoy, incluso hay un caso muy resonante en Canal 9, una persona de más de 80 años, que todavía no puede jubilarse. No puede jubilarse. Y tiene el padecimiento de enfermedades que son ya propias de la edad, incluso, o podrían ser propias de la edad, y está atravesando una situación de mierda, para decirlo mal y pronto, y a partir de ahí es como que se abrió una investigación por parte de la gente de la Caja de Previsión, sobre todo la figura de Silvia D'Andrea, para tratar de ver qué es lo que estaba pasando con la legislación, que esa persona no se podía jubilar, teniendo más, obviamente, de 20 años de aportes en la Caja de Previsión, más otros que tenían ANSES. Pero ANSES no se hacía cargo de determinadas cuestiones, porque ya es como que había vencido no sé qué plazos, porque las leyes van cambiando. Incluso cambios o adhesiones y prórrogas en estos acuerdos que involucraban a exfuncionarios provinciales. Exacto, el caso de Ariel Ligovich. Mirá, bueno, por eso vuelvo también a lo para cerrar, Juli, antes de... Estamos hablando de una persona de más de 80 años, 83 años, que todavía no puede gozar de la jubilación. No, una locura. Cuando se la den, ya va a estar... Jairo, hablemos con esa persona, a ver, veamos por dónde pasó la vida y por dónde está pasando la tuya. Tenés que tener un poco más de humanidad para entender el mundo. La mirada filosófica es la mirada que vos tenés en el mundo y la vida de las otras personas. O sea, empatía, es el problema o no el problema, esa es la discusión que debe darse desde lo filosófico, luego hacia lo político y desde allí hacia lo coyuntural. Me parece que ese es el camino, porque y le sugiero a la gente que atienda a las ideas y a las expresiones de este tipo, sobre todo de quien vos nombrás, Cacho, porque eventualmente en las elecciones de 2025 y en las de 2027 esta persona sea candidata. Entonces, cuando el tipo dice, no puede ser que a los 40 y pico de años la gente se jubile en Santa Cruz. Primero que nada, si hay una ley que establece que vos cumplido tus años de servicio, si empezaste a trabajar a los 18 y justo terminaste y cumpliste siendo joven, estás en tu derecho. Contrastando a lo que vos decías, hay una persona de 80 años que se supone que en la provincia en la que la gente se jubila a los 40 y pico, hay una persona de 80 años que todavía está trabajando y no se puede jubilar. Y también entender y contemplar que hay mucha de esa gente que se ha jubilado joven, que vino a la provincia o que empezó a trabajar en esta provincia cuando esta provincia estaba en ciernes, cuando se estaba cimentando. Entonces tiene que ser correspondida. Ahora, si de ahora en adelante la vida va a empezar a ser de promedio de 100 años, bueno, rediscutamos, pero no han cambiado las situaciones. Se ha estirado un poquito el promedio, pero no significativamente. Entonces, atienda la gente, el oyente, el eventual elector a estas expresiones, porque estas personas van a conformar parte de la política, conforman parte de la política, no electoral hoy, porque hoy se están repartiendo los cargos nacionales, pero sí lo va a hacer en un futuro no muy lejano. Y estas discusiones van a volver a plantearse, o no en realidad, porque para juntar votitos tenés que tratar de ser lo más agradable posible, y claramente este tipo de expresiones no lo son. Pero sí que cuando esta persona tenga una cuota de poder, va a querer que se jubilen todos a los 70, 75. Claro, olvídalo y volverá por más el año que viene igual, como parafraseando una vieja canción, ¿no? Hermética. Yo lo que creo es que, digamos, también hay mucho desconocimiento, pero esa soberbia y esa altanería con la que se están plantando algunos libertarios. Y además con la ignorancia, es una combinación peligrosa. Yo lo digo con respeto, lo de altanería y soberbia, y no estoy siendo irónico. Porque ellos no están viendo que son altaneros y soberbios, porque la realidad es que la conformación de las leyes previsionales, la conformación del Estado en sí, ha demandado una
cantidad de años impresionante. La construcción de una nación ha demandado un montón de años, de un montón de voces, de un montón de filósofos, de un montón de gente de la política, o sea, de todo, como para que vos quieras en un año cambiarlo y ponerle tu mirada a las cosas, cuando en realidad lo que te acercó a ese espacio es una mirada de la economía puramente. Y si somos un poquito más incisivos, digamos, de la timba financiera. Sí. Y además, entenderla, hay dos concepciones de entender la economía, desde la matemática pura y dura, o como una ciencia social. La economía en un estado, no en un comercio, es una ciencia social, porque vos tenés que mover un montón de engranajes para que los números de alguna manera te den o no te den, o te den lo más cercano posible. No es una cuenta que vos decís 2 más 2 es 4. Acá en la economía, en la política, 2 más 2 puede ser cualquier resultado. Y vos sabés que, digamos, un poco de vuelta conectándolo con lo que había sido esta anécdota de ayer, de la jubilación que no fue, digo, la falta de información o desinformación que hay en diferentes esferas. Porque Silvia en un momento me dice, Cachito, pero no, a ver, pará, no desinformemos, dice, yo te quiero como comunicador, te respeto, me dice, pero... Y yo digo, no, pará, si yo no te estoy hablando de algo, yo te estoy preguntando por algo personal, entonces ¿qué es lo primero que hago? Pum, le mando la nota. Y cuando mira la nota de ellos mismos. Claro, y dice, está mal la nota esa, me dice. Claro. Bueno, amigo, pero fíjense. A ver, yo te quiero mucho, Silvia, ahora te contesto. Yo te quiero mucho, Silvia, pero vos sos vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social. Asegúrate o asegúrense de que la información salga como tiene que salir, porque hay mucha gente que ayer, a eso de las 2 o 3 de la tarde, se hizo los rulos con que podía jubilarse. Estamos hablando de gente de 55, 56, 57, 50 años, sí. Porque en esa nota parecía que te daban los números de aportes, digamos, tanto de la Caja Provincial como de la ANSES. Así que bueno, a ver, no voy a dar nombres. Falta información. ¿Y sabés lo que falta información también? Otro tema, ¿no? Ya ahí lo meto con otra cosa. Que hablaba con Lagalle, digamos, ayer cuando decíamos de qué se podía hablar, el tema de la política habitacional, que ha sido motivo de, últimamente, bueno, de cobertura no solamente por Nuevo Día, sino por los otros medios de la provincia. Esto de que los gremios han presentado, esto de la emergencia habitacional a nivel provincial. Y yo me vengo preguntando hace mucho tiempo, ¿qué está pasando, por ejemplo? Que eso no sale en los medios, por eso lo vinculo con el tema de la desinformación, por un lado, con el tema de lo que pasó con Marcial Cané, y qué pasa con las casas y los complejos habitacionales del Procrear. Porque que quedaron... Nadie se lo está preguntando, sí. O sea... Y que encima es el medio del barrio Procrear, es donde quedó desactivada la obra, ¿no? Porque tenés de un lado y del otro ya construcciones que funcionan, y en el medio tenés ahí lo que quedó inconcluso. Sí, es más, te diré que hay departamentos en el barrio Procrear de la primera entrega que están sin habitar, que ya han pasado 10 años prácticamente. Eso amerita un relevamiento de parte del gobierno provincial, no sé, bueno, si tendrá la información, del IDUB, si tendrá la información la municipalidad incluso. Muchos de esos estaban, o para acceder, tienen la maldita cláusula esta del... Sí, los créditos UBA. Sí. Pero UBA, hubo variables en un momento, digamos, que lo permitió a algunas personas que, bueno, que sea más accesible el acceso a esa vivienda, pero la realidad es que se estaban terminando. Yo no te miento si te digo que le faltaba colocar no sé qué parte, digamos, estética, si se quiere, porque la mayoría de los... Hay terminaciones. Terminaciones, yo estoy hablando de la parte que da al municipal, ¿no? O sea, porque, digamos, lo que se hizo primero, hay un montón de viviendas sin habitar, y es lo que dice Nica, ¿no? Y ya se construyó hace más de 6 años. Y eso todavía no está todo otorgado, con lo que representa el tema del desgaste de todas esas instalaciones, ¿no? Por una cuestión de tiempo nada más, de tiempo sin habitar, de falta de mantenimiento, etcétera. Pero está la otra, hay 2 construcciones más que se querían hacer, una de alrededor de 40 y la otra de más de 50. Estamos hablando de alrededor de 80 en total, que estaba a punto de terminarse. Están colocados los andamios. Yo lo que veo a veces es un par de personas que hacen las veces de guardias, de serenos, que están por ahí, pero no, digamos, a partir de que el gobierno nacional tomó la determinación de cortar la obra pública, no se movió más nada de todo lo que está ahí. Y es bastante triste. Y cuando uno ve
o cuando uno escucha a través de los medios que se quiere declarar una emergencia habitacional o se pide hacerla, y escucha hablar del gobierno provincial las explicaciones del caso y qué sé yo, y vos decís, bueno, a ver, parece que no estamos entendiendo, o sea, que nadie vio eso, o sea, nadie está viendo eso, nadie lo está analizando. Va a decir, Cacho, no somos tan tarados, sí, ya sabemos que y bueno, pero digan qué pueden hacer con eso. Porque si el gobierno nacional ya no se va a hacer más cargo, ¿por qué no pasa a la provincia? Y el IDUB, ponele, ya tendría la posibilidad de reotorgar, o de otorgar, quiero decir, esas viviendas, o de ver cómo hacer para culminarlas, que no le queda casi nada, y empezar a resolver. Hay una cuestión, ¿cómo llamamos a esas cosas que no tienen forma? Amorfos, ¿no? Sí. Esta gestión provincial, en estos 7, 8 meses, me parece que es amorfa. No tiene forma. No tiene forma, o sea... Sí, no la ha constituido, no la ha consolidado. Lo que se muestra... Creo que la coyuntura en muchos casos también condiciona fuertemente, ¿no? La dirección que eventualmente tomarían o en una situación ideal, ¿no? Y no lo digo mal, porque hay un montón de variables que pueden contribuir a que eso no tenga forma. Es decir, se está buscando un equipo, digamos, que pueda representar los intereses, ponerle el gobernador. Y en tal caso yo me podría preguntar, ¿quién es el que mejor representa de todos estos funcionarios de primera o de segunda línea al gobierno de Vidal? Y yo creo que una de las figuras que más lo representa, ¿sabes cuál es? José Daniel Álvarez, no. No, Soruco. Que no es de primera línea, es de segunda línea. Porque hace un tiempo atrás el vicegobernador había dicho, no, Soruco tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento, pero la fecha de vencimiento, o sea, ya está vencido entonces Soruco, ¿no? Sí. Pero sigue. Ya venció. Sería un producto en un comercio chino, Soruco. Pero si está vencido Soruco, después del vencimiento, te mandó el Bademecum que te mandó. Sí. Claro. Es decir, ¿quién otro se ha atrevido, del gobierno de Vidal, se ha atrevido a tanto? ¿O se ha atrevido a algo? Y después de eso, de Soruco... Y no estamos hablando Yo del no sé ministro. si tenga que ver con atrevimiento, esto tiene claramente una venia de arriba. Atreverse cuando vos de alguna manera un poco desoís los lineamientos que te pone tu jefe. Quizás también qué atrevido. Claro, o eso Tomó una determinación por cuenta propia. Está bien, es una mirada. Pero sostenido en el tiempo, hasta aquí lo del Bademecum claramente no es que se atrevió y se cortó solo. Tiene el aval. Por eso, pero se atrevió, digo, avanzó sobre los afiliados. Sí. Y volviendo a lo que primero planteábamos, de esta última parte, estado de amorfabilidad del gobierno, y un poco tiene que ver con por un lado con lo que decía Julián con la coyuntura, y también cómo está integrado, ¿no? Porque es variopinta la cosa, ¿no? Ha estado integrado, ¿no? Es que ya en los primeros meses ya vimos que muchos de un sector se fueron, algunos permanecen, pero ciencia cierta es saberse cómo se llega al 24 a diciembre, digamos. ¿Con qué estructura o qué mirando hacia el 2025, que es un año electoral? Yo creo que está puesto ahí, la mirada indudablemente empieza a ser cada vez más orientada a ese día, y de hecho, a esa fecha. Y de hecho hoy estaba escuchando, ¿no?, en la radio como siempre, y estaban hablando de este proyecto que quiere presentar la concejal de Amico, por esto del personalismo que se le ponen a las gestiones, con los símbolos, con las insignias. Con los logotipos, con los logotipos. Claudio Vidal por un lado como gobierno, yo el gobierno que lleve el nombre de... Yo creo que no lo había visto, Creo que es la primera, o sea, porque, digamos, el kirchnerismo sabemos todo lo que fue, pero en realidad creo que yo no recuerdo haber visto una camioneta que diga Alicia Kirchner. No sé ustedes. No. Dentro de lo que es el ámbito de las instituciones, ¿no? Sí. Es decir, camionetas, lo que sea, o sea, gestión Alicia Kirchner. Yo no lo recuerdo, es decir, criticamos mucho a la gestión del kirchnerismo, pero eso creo yo que no lo hizo, ¿no? Sí, yo creo. Por ahí cambia el logo del gobierno, cambia el logo del gobierno de Santa Cruz. El color, lo que fuera. Es decir, todos sabemos lo que pasó con el Palacio Municipal, es decir, a nadie le gustó que pongan la G de Grasso y que muchos te dicen, no, pero la de Gallego, no, o sea, no jodamos, sabemos que... Pero bueno, más allá de eso, digo, en la municipalidad era como que era más común ver algo de eso, o se podía pensar, o sea, que no está bien, pero se podía llegar a ver. Pero el gobierno provincial, o sea, pues sí, yo creo que es un parte de un mal que no es propio de la política local, ni santacruceña, claramente es
un gran dejo de endogamia que tiene la política, de sobarse el lomo a sí mismo, ¿no? Y sobre todo del ego, que muchas veces invade a los actores políticos, a los funcionarios, pero que también es parte del juego propagandístico, ¿no? Las gestiones, yo recuerdo la gestión de Scioli gobernador, que después pretendió ser presidente. Sí, es verdad. Vos circulaba la provincia de Buenos Aires al igual que en Calafate. Sí. ¿Cuál es el color con el que caracterizarías a Calafate? Sí, el naranja. Bueno, en la provincia de Buenos Aires era el mismo color de Scioli. Acá en Gallegos era el azul de Grasso. Entonces entiendo que es parte del juego. En provincia y me de Buenos parece Aires que a hay mucho, veces, si bien entiendo a qué va, no es parte de una discusión importante. No, O sea, la discusión importante debería ser cuántos camiones, cuántas camionetas, cuántos móviles tendría que comprar la municipalidad en vez de traer a Trueno, por ejemplo. O que se conozcan esos números, que también hoy en el Consejo Deliberante se iba a hacer un pedido de informe, que se conozcan esos números, que se transparenten alguna vez y que se establezca, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene una gestión de comprar unidades, ¿no? Está bien lo que, digamos, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero el planteo igual va orientado a esto de que, a ver, queremos cambiar, o sea, determinadas prácticas de la política, somos nuevos en la política, estamos gobernando para que la gente y de repente venís con una práctica antigua y bastante, digamos, también bastante popular, también o populista si se quiere. Populistas. Y personalista, ni hablar. Y no está bien, porque no habla bien de... Entonces, digamos, yo, en definitiva lo que digo es, con la mirada puesta en el año que viene, vamos así, con estos elementos, hacia el año que viene, o sea, hacer no tan distintos. No, y claramente los problemas sustanciales de nuestra sociedad no tienden a resolverse con este tipo de cosas. Y después, de por ninguna otro manera, ocupar los cargos, porque el problema es que todos quieren ocupar cargos. El problema es que en muchos casos no saben para qué o de qué manera ostentar ese cargo, esa responsabilidad, esa atribución que les otorgan. Entonces lo vemos en un montón de ámbitos. Tenemos concejales que no saben hacer la O con el culo de un vaso. Y la política se da permanentemente tiros en las patas con este tipo de situaciones. Pensándose desde el ego y no tanto desde lo colectivo. Y después hablamos de, así como muy pasionalmente, de todos estos temas en el orden nacional, provincial. Pero bueno, es decir, algo que toca, pero que a la vez parece que nos gusta, es esto de que, por ejemplo, los registros de automotores han sido tocados. Es decir, es otro de los temas que ha dado vueltas en las últimas horas. Y que dicen, bueno, a ver, esto va a allanar el camino, se desburocratiza un montón de cosas que son necesarias para uno que tenía que hacer un trámite. Ahí te cambio totalmente el tema, ¿no? Pero digo, está bueno abordarlo para que la gente del otro lado empiece a ver, no, esto están todos deliberadamente orientados a... Y uno dice, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con eso de empezar a sacar trámites que están de más, o pagamos todo de más, etcétera. Pero viene el intendente Río Gallegos y te dice, no, con esto perdemos 30 millones de pesos mensuales. Es que ahora, Cacho, me parece que ahora le cayó la ficha de eso, de lo que iba a pasar. Yo acá lo dije cuando empezó la polémica con esto de la eliminación de los registros, porque a mí una persona que trabaja en uno de los registros me dice, ¿vos sabés a cuánto tributamos nosotros? A la municipalidad, al gobierno de la provincia y también al gobierno nacional, lógicamente. Hay mucha plata, van a perder mucha plata si hacen eso. No, bueno, y el además tiempo pasó y ahora como que la clase política viene a descubrir esta pérdida de esto. Además, el tema de los registros de propiedad del automotor, ya se han hecho varias investigaciones. Sí. O sea, a ver. No un santo. No han sido digamos, uy, sí, una carmelita. ¿Qué lugar han ocupado los medios de comunicación? Pero están familiares de Dualde, están familiares de Macri, están familiares de. O amigos de acá en Gallego. Oportunidad de conveniencia mañana del gobierno y tiene ahí un Mancilla. Claro, pasado mañana el partido de Julián. Y así, se había manejado de esa manera. Entonces, cuando se toca eso, vos decís, bueno, no está tan mal. Ahora, yo también dudo de por qué van ahí, o sea, y cuál va a ser el otro negocio que le van a encontrar, o a quién se lo van a dar. Sí. Porque detrás de todo esto también está un Santiago Caputo, sabemos, muchas veces, en muchos casos, con muchos poderes que parece que no están declarados, pero
a la luz de todos, por lo menos los que estamos informados, tiene mucho que ver, ¿no? Veo a la compañera ahí que está, ¿eh? Que, ¿Tiene sí, pista? que si quiere pasar, que O está haciendo obviamente producción. Está invitada, está invitada. O está haciendo producción. A mí hay una cuestión que me sigue haciendo ruido, es que esto se presume en beneficios para la gente, pero por otro lado tenés lo de las jubilaciones que hablamos. Claro. Entonces, por eso digo yo porque por el tema del contrapeso, digo, uno arranca con todo y muy pasionalmente hablando de cuestiones que por ahí a uno lo enervan o lo ponen mal, porque yo, por ejemplo, sigo una persona que hace... ¿Cuál va con la Galle? ¿Hola, Galle? Hola, ahí le pasa. buen día. No, está bien, está bien. Buen día. Cambio el micro, Cari. No hay drama. Cambio yo acá. Ahí. Cacho, ahora tenés que poner otra voz porque cambiaste el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Buenas tardes. No, yo soy otra persona, no la que habló recién. No tengo nada que ver con lo que acaba de decir. ¿Cómo estás, Galle? Muy bien, con mucha actividad en la calle hoy. Todo bien. La Galle en la calle. ¿Cómo a nadie se le ocurrió? ¿Qué decías cuando te interrumpimos? Sabes que yo tengo memoria de corto plazo. De inmediato plazo. De inmediato plazo. No. La jubilación de Cacho que no fue. ¿Le contaste la historia? No, porque lo vi un poquito. Ayer a la tarde, eso de las 3:30, con Nica estábamos cerca de la fiesta de jubilación. Sí. Por una nota que no estuvo muy bien hecha, o sea, que salió de la Caja de Previsión Social, que se prestó para la confusión, y que demandó que tuviéramos que mandar unos mensajes a Silvia Andrea. Está bien. Que se enojó conmigo porque podemos desinformar. Yo digo, no, esto es una cuestión personal. Los que están desinformando son los que están ahí. Bueno. Faltaban un par de datos. Bueno, hay gente nueva de prensa ahí. Un saludo para ellos. No tengo animosidad. Ok. Simplemente me Sí, dejé llevar por un impulso jubilatorio que no fue. Claro, Además, bueno. yo te diría que estuvo a punto de ser grave porque ya había empezado a decirle a compañeros, averigüen algún salón. Yo estaba esperando la fiesta de la jubilación. De repente me faltaban 6, 5, 7, no sé cuántos, y de repente ya estaba a un año. Pero no puede ser que me esté pasando esto, y no era posible. No, bueno, esto lo comentábamos, el caso, por ejemplo, está relacionado con alguien que vos conocés, de Canal 9, de más de 80 años, una persona que todavía no puede jubilarse y que a partir de ese caso, ¿cómo es que se llama? Titi Berens. Ahora le salió. Estaba ahí, ya le salía la jubilación. Bueno, ¿y por qué le sale? Producto de esta gestión que hizo Silvia Andrea, que se puso a estudiar el caso, porque no entendían qué era lo que pasaba con él, ¿no? Y bueno, nada, habían cosas que el ANSES, a través de disposiciones, disposición viene, y al ser de avanzada edad, Titi le había generado que, bueno, la caja por ANSES, digamos, no le reconozca determinadas cosas, o haya vencido, o haya caducado algo ahí, y todavía no tenía la suficiente cantidad de años por el lado de la provincia, entonces había como un vacío ahí, y tiene más de 80 años, algunos padecimientos de salud, lógicamente, y ¿qué hacemos con él? Bueno, y así como él hay un montón de otros casos, y es por eso que sale una disposición ahora, en la que a partir de 60 años, tiene que cumplir con determinados requisitos, pero la gente, digamos, se puede jubilar, digamos, por la caja provincial, y bueno, nada, no se aplicó de esa manera en el parte, entonces ahí estamos incluidos los de 50 años, más o menos. Bueno, por ahí había... Por ahí vino la confusión también, ¿no? Por ahí vino la confusión, ¿no? Y también estamos hablando de esta disposición que hubo, de esa manera habíamos empezado en realidad, ¿no? Que bueno, que hace ya unos días, 5 días en realidad atrás se conoció esta disposición que tiene que ver con la cobertura médica de los jubilados del PAMI, que se les saca la cobertura del 100%, pero a los que tienen cobran a los que tienen ingresos, comprarle una mínima y media. Es decir, estamos hablando de alrededor de 350.000 pesos. Esos están cubiertos, pero los que están por encima de ese monto ya no. Y estamos hablando en un país que 350.000 pesos... No te permite o sea, cubrir... 500.000 pesos no te permite cubrir nada, 600.000 tampoco. Nada. Y toda esa gente se está viendo afectada ya porque hay algunos que están diciendo que ya desde agosto que no tienen cobertura de un montón de medicamentos. Entonces, hay un avance, digamos, a ver, ¿a quién termina no afectando del todo esta medida? A la gente que tiene el dinero para otros seguir recursos. Exacto. Entonces, ahí está el tema, cuando uno plantea también esta cuestión filosófica que hablamos con Julián, porque él trajo el caso de Jairo, ¿no? Jairo Guzmán, habría que preguntarle a él qué piensa de todo esto, porque estamos hablando del PAMI,
y en la delegación de Santa Cruz él es el responsable. Entonces Juli me decía, ¿no?, que hay una mirada filosófica, bueno, casi que ni le importa, ¿no?, determinadas cuestiones. Y bueno, yo creo que con el paso del tiempo le va a tener que importar porque la política se lo va a hacer saber igual, ¿no? Le va a pasar factura seguramente de eso. Pero tampoco es que hay mucho interés en hablar. Yo veo algo, lo hablaba con Luciano Paín hace unas semanas atrás esto, que falta también información y de vuelta a los medios sobre todo esto. Es decir, cuando vamos a hablar con Jairo, habla 2 o 3 cosas, pero si nos paramos a hablar en serio de las cuestiones, sí. no hay. Pasa que no solamente en el caso de Jairo, Cacho, por eso yo digo que hay debates de fondo que es necesario poder darlo. Estado sí, Estado no. Porque estamos hablando de jubilaciones, de plan habitacional, de medicamentos, Estado sí, Estado no. Estado no. Bueno, ¿por qué Estado no? Por esto, por esto, por esto. Perfecto. Yo estoy con el Estado sí. Estado sí, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿De qué manera? Sí. ¿Con qué órganos de control? Porque el sistema no es azaroso ni alguien vino y dijo, a ustedes van a vivir así. Es un sistema que tiene años de diseño, de aciertos y errores, de espacios que se han trabado o que se han generado, como un tribunal de cuentas. Ponerle que tenemos tribunal de cuentas, sí, qué lindo. Que no controlaba a nadie porque claramente responde a un poder político. Entonces, al ser perfectible hay que seguir debatiéndolo, porque si seguimos tomando las cosas como dadas o sí o por no, nada más, vamos a seguir fallando y va a seguir siendo errático nuestro andar y nuestro devenir. Y yo pienso, como le decía antes, la jubilación de ustedes, pero también pienso que a mí me preguntan qué pienso el día de hacer el día que me jubile. Ni siquiera estoy pensando en llegar a jubilarme, porque si encima estas van a ser las condiciones, prefiero trabajar hasta el día que diga basta. Pero la política, los políticos, no dan la sociedad no da esas discusiones. Y tampoco se las estamos trayendo, porque en realidad a nivel local creo que está bastante pobre el tema de lo que se está diciendo. También coincide con la pauperización de determinados, bueno, sabemos, ¿no?, de medios de comunicación. Entonces ya ni siquiera da para indagar demasiado. Y yo lo traía también eso a un ejemplo básico, como por ejemplo está la emergencia habitacional. Bueno, a ver, lo de la emergencia habitacional presentada por los gremios está presentado por casi todos los gremios importantes, menos por uno, ¿no? El sindicato petrolero gas privado. Sí. ¿Por qué? Sí. Y bueno, es obvio. Que ahora están de paro, bueno, no sé si ahora ha finalizado el paro, no lo sé. No, está por tiempo indeterminado es el paro. Sí, pero indeterminado terminó hace media hora, puede terminar dentro de una hora. Pero digo, yo hablaba del tema de la desinformación y demás, es decir, tenemos un complejo de alrededor de más de 100 viviendas ahí y nadie habló de eso, ni los gremios que presentaron la emergencia habitacional, ni nadie del gobierno que diga, che, ¿del IDUB están haciendo algo con eso? Yo no escuché a nadie del IDUB que dijera, si no, estamos haciendo un reglamento, estamos preocupados. ¿A nadie le preocupa eso? ¿A nadie le preocupa que hace 6 años hay viviendas deshabitadas? ¿A nadie le preocupa que no se pueda terminar de poner, no sé, una bisagra, una puerta a una estructura que ya está prácticamente terminada, como es la de 90 o 100 viviendas que hay en el Procrear? O sea, ni siquiera es que tenés que empezar a hacer una obra, está casi terminada. El gobernador Vidal pasó por ahí, yo digo, a ver, Grasso ha entregado viviendas el año pasado a través del Procrear con Alicia Kirchner, algún acto, es decir, yo creo que no es desconocedor porque además fue titular de IDUB. Por eso digo, el gobernador, ¿sabe o conoce lo que está pasando en ese sector, por ejemplo? Porque, digamos, se habla de una emergencia habitacional o los gremios plantean algo, pero no se habla de eso que ya está hecho, por ejemplo, y que podía prontamente darle una solución a un montón de familias. 100 familias que le dé es un montón. Sí. Pero no, están ahí y nadie se pregunta nada. Entonces, a ver, lo vuelvo a vincular de vuelta con el tema de la información, desinformación, o qué está pasando con los medios, que no se está hablando demasiado. Y bueno, nadie planteó en todo este tiempo nada parecido. Decir, bueno, ¿qué está pasando no solamente con eso, sino con un montón de tierras por acá, un montón de tierras por allá? Es como que hay un, no sé si decir un, no sé, que nos está ganando, no sé si, no quiero decir desgano, no, pero ahí estamos, hay algo ahí que nos algo de eso creo que hay. Bueno, y eso es lo que claramente capitalizó Milei, ¿no? De alguna manera. Todas esas discusiones que no se dieron, él las concluía hacia su filosofía, ¿no?
sea, esto que se supone que el Estado presente no está presente porque miren todo el desbarajuste que hay. La pandemia acá ahora, el tipo cuando lo veíamos haciendo marcha anti-cuarentena y mato decíamos, ¿qué le pasa a este muchacho? Ahora, escuchándolo a Martín Guzmán y a Alberto Fernández, mucha gente debe decir, al final tenía razón Milei, sin argumento significativo, pero el tipo tocó los temas que nadie quería tocar, que la política no se animaba a tocar, y ahí fue encontrando. Porque todos en muchos casos sabemos que hay disfunciones, pero en muchos casos también todos se hacen lo boludo porque están negociando o tienen intereses o lo que fuere. También yo creo que hay una parte que nosotros como sociedad, digamos, más allá de nuestro rol, nuestra función, adelante del micrófono, ¿no? Con el micrófono ahí. Como ciudadanos, digo, como vecinos, hay una parte de apatía. Tal vez es una consecuencia que todavía estamos pagando de pandemia. Tal vez puede ser que eso haya influido. Recordaba con esto que mencionaban de las viviendas, lo que pasó con la entrega de terrenos con mejoras, por ejemplo, que fue en su momento, ¿no? Y la gente se la citó en algún momento en una esquina pasando el barrio San Benito, Patagonia, alguno de esos barrios, se los citó en una esquina. A los que eran aspirantes a tener una vivienda después de años y años, 20 años, 15 años, 10 años, y le dijeron, esto es lo que tenés, si te sirve bien, si no, bueno, no pasa nada, hay 1000 atrás tuyo que están esperando, y la gente la aceptó en condiciones paupérrimas. No se tendría que haber dado de esa manera. De calle 1, por exactamente, ejemplo, que entregó la gestión anterior del IDU cuando... Exactamente. Casa que estaba con el aglomerado. Claro, pero y en algunos casos no tenían puertas, no tenían ventanas. Nosotros habíamos ido en algún momento que habían querido ser usurpadas, y lo que averiguamos ahí es que en muchos casos eran viviendas que estaban prácticamente terminadas, incluso tenían hasta, por ejemplo, las mesadas de granito, y cuando fuimos eran solamente un cascarón, que no tenían ni puertas ni ventanas, en algunos casos no tenían entretecho, no tenían calefactores, no tenían un artefacto, nada. Exactamente, porque habían sido vaciadas. Había pasado cerca del barrio municipal. Ya, son cosas que se reiteran, pero a lo que voy es que eso tampoco tuvo una gran repercusión. La gente acepta porque la necesidad tiene cara de porque le están dando algo, pero en realidad es lo que termina haciendo mella en el discurso de si el Estado sí o el Estado no. ¿Para qué va a estar el Estado haciendo casas si me las van a entregar así? Va a decir alguien que esté contrario a... El Estado debería funcionar de otra manera, pero naturalmente nosotros siempre hemos dicho que acá tiene que funcionar los controles y tiene que haber organismos que realmente sean los que cumplan la función que tienen que cumplir. Y acá lo que pasó con esas viviendas también es que a los que se lo dieron, o sea, es como que... a eso me refiero también con nuestra... Se las entregamos pero sin patalear. Y bueno, pero hubo gente que tal vez hizo público algún tipo de queja o de disconformidad a través de sus redes sociales, y esto lo digo porque conozco los casos, conozco algunos de esos casos, que luego los convocaron al IDU, y fueron pensando que les iban a solicitar algún tipo de documentación. No, y les dijeron, vos te estabas quejando por redes sociales, ¿qué problemas? Claro, para decirles que se callen la boca o iban a tener consecuencias. Ese tipo de cosas se han dado acá y se dan. Igual yo observo, ¿no? Digamos, así como he estado hablando así pasionalmente un montón de cosas que tienen que ver con la provincia, a nivel municipal hay un montón de cuestiones relacionadas con lo que está pasando con el fenómeno Milei y toda la gente cómo se está visualizando cosas que antes no veía o criticando abiertamente lo que es el Estado, etcétera. Que a mí me parece que Grasso está en un modo... A mí todavía no me importa lo que... O sea, yo voy a defender mi bandera es esta. Justamente es la que te dicen, vos no la ves. O sea, ¿no? Sí, pero ahí sí, para defenderla tiene que haber una mejora en la propuesta, en la gestión, en el sistema que aplica. Porque también, si no, Alberto Fernández cuando vino dijo, venimos a ser mejores,
venimos por lo de abajo para mejorarle la calidad de vida y nada de eso pasó. Y en este caso, yo creo que hay un montón de cuestiones, o yo creo no, se evidencia, ¿no? Señalamientos permanentes hacia esa gestión, más allá de que funcione, que son valederos, que es rinda cuentas, diga por qué, diga cómo, ¿no? Nadie le está diciendo no lo haga. Bueno, en algunos casos sí. Porque en muchos casos se pone los espectáculos de fin de año contra el bienestar de la comunidad. Me parece que son dos cosas que van de la mano, pero que en realidad debieran ir de la mano con transparencia. No, sí, no solo eso, sino que ahora que lo trajiste al tema también es un tema que está de vuelta en boga, porque en realidad una cosa es hacerlo cuando la gestión, digamos, cuando vos estás asfaltando, cuando vos estás con obras, cuando vos estás haciendo un montón de cosas y traes a Julián Quiroz, que es el líder, no sé, y otra cosa es hacerlo cuando los recursos ya escasean. Claro. Y ahí es distinto, es decir, yo pude estar de acuerdo pero si las cosas son así, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Y creo que por ahí puede andar el criterio en esta oportunidad, no se está trayendo cualquier artista por lo que... Hacía que recae, y volvemos a los planteos de Milei, por ejemplo, a Lali le tocó pasar por ese escarnio, digamos. Y si hay algo que disfunciona o que hace que la contratación de Lali signifique que no va a haber pavimento para un barrio completo, en realidad lo que hay que ver es la transparencia de la gestión de Lali. Nos salió 100 millones de pesos que significaban, no sé, 10 cuadras de cemento, de asfalto para X barrio. No, bueno, no lo vamos a hacer. O trajimos a Lali, nos salió tanta plata, pero está la plata para hacer también, pero nunca están esas explicaciones. Entonces es lógico siempre el malestar de quien exige como contribuyente o como ciudadano las explicaciones del caso. También es cierto que te pueden decir, no, bueno, pero a ver, está los auspicios de fundación Claro. tal, fundación tal, que eso no es que te van a poner a vos para que le haga falta. Claro. Estamos totalmente de acuerdo Claro. con eso. Yo, o sea, no es que estoy diciendo que está mal, que venga otro, lo que sea. Lo que digo, se tampoco. lleva a ese punto las cosas, y entiendo que la gente por ahí se pueda enojar, pero la gente no tiene todos los elementos que por ahí cualquiera de nosotros puede llegar a tener para decir, no, pará, fíjate que esto va a llegar acá porque Si esta plata pone un vino poquito de fulano, del de Megano, CFI, fulano. esta plata Ese- vino, claro. y digamos, y esas empresas no te van a poner plata para que vos le hagas asfalto. O sea, No, claro. Pero sí para que venga Héctor Mancilla, digamos. Pero las explicaciones del caso, bien dadas, si querés no entramos en detalle de números, para no ser odioso o lo que quiera. Aunque en realidad debiera, ¿no? El Estado hacerlo. Es información Si querés no pública. entramos en la discusión numérica, pero decir, no, miren muchachos, esto está garantizado, no hay afectación de los bienes. Hasta el momento igual hay que decir que el trabajador municipal, las obras, de alguna manera se han ejecutado en paralelo a que han venido estos... No, y también los empleados municipales van, digamos, dentro de todo van incrementando su salario, que no es que pero bueno, dentro de todo se ha podido avanzar en ese sentido. Ahora hablaba la Galle de la apatía, digamos, de que quizás me quedó rebotando, de la pandemia para acá, la sociedad, etcétera. Yo digo, la apatía es un término que utilizamos mucho durante la época del kirchnerismo, es decir, la gente no se quejaba. ¿Y qué decíamos en aquella época? Estamos hablando de la provincia, ¿no? Específicamente de la provincia. Sí. No, que cobra su salario, cada tanto, cuando era Néstor Kirchner el gobernador, Que le daban casa. que le daban casa, Claro. que era la fiesta del cemento, ¿no? En la época de Néstor Kirchner. También sabemos que era la fiesta de unos cuantos que estaban por debajo del asfalto, Obvio. que era un gran negocio, Negocio de la obra pública. porque si hubiera sido una inversión efectuada de la manera en que tenía que haber sido, nosotros teníamos crecido, como más de uno dice, ¿no? Dubái. Sí. Es decir, y no tendríamos este cemento que se está, digamos, Resquebrajando. agrietando, resquebrajando al punto que, porque se tenía que haber construido de otra manera, de esto estamos de acuerdo. Pero digo, bueno, en esos tiempos era la apatía y la gente no se queja, la gente no parece que está bien. No sé, de repente Cacho Álvarez era radical y era absorbido por el kirchnerismo y bueno, ya está. O sea, y pasaban las cosas y siempre ganaban lo mismo y cambiaban los jueces y los ponían los que ellos querían y hacían lo que ya De sabemos. ministro a juez. De ministro a juez y creo que el último de todo es Basanta. Sí, Fernando Basanta. Es el último de una gran cadena y una gran cantidad de años que, digamos, ha tenido que ver con el poder político y la justicia y ese corte de manga que le hacían a la sociedad, aunque la sociedad apática parecía no ver o no reaccionar ante ese tipo de situaciones. Y la verdad es que la apatía
yo la traigo, digamos, la traspolo, o la llevo más lejos en el tiempo, en nuestra sociedad, digo, la sociedad santacruceña. Y eso también me atrevería a traer, o sea, uno de los elementos, ¿no?, que tiene que ver con esto de no es exactamente apatía, pero el tema de los aportes que no están haciendo los municipios, o algunos no, sobre todo el de Río Gallegos, a la caja de servicios sociales, ¿no? Porque por un lado uno cuestiona el tema de lo que pasa con el Vademecum, cuestiona la forma de Soruco, aunque yo decía hace un rato que me parece que es el funcionario que más está funcionando de Vidal, porque es el que más visibilidad tiene. El que hace el trabajo sucio. El que está haciendo un trabajo, o sea, que no nos gusta poner a los afiliados, pero lo está haciendo, que dice, no, pero ya se va, te dicen, sí, ya se va, pero ya pernó a medio... O sea, no se termina de ir. Es el 5 tirado a la derecha que raspa y va. Claro, y todavía, vos decís, bueno, ¿y cuándo se va? Porque si supuestamente se va a ir, no quiero pensar cuando se vaya, ¿qué va a quedar? Y tal vez, bueno, ese momento llegue cuando la misión esté cumplida. ¿Cuánto le puede llegar a quedar? Vos sabés que, bueno, iba por otro lado, pero ahora esto me trajo a colación, recuerdo, ¿viste el certificado único de discapacidad? Sí, el CUD. El CUD, llamado CUD. Hubo una disposición del año pasado de la Agencia Nacional de Discapacidad que, nada, digamos, ya le permitía a los que ya tenían el certificado único de discapacidad no tener que volverlos no renovarlo, digamos. No renovarlo, no renovarlo, que quede así. Hay una disposición que hace cambiar eso ahora. Sacada recientemente por la Agencia de Seguridad de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que solamente no van a ser renovables aquellos, digamos, certificados únicos de discapacidad, aquellos CUD que hayan sido ya con anterioridad 2 veces renovados. Es decir, que no lo vas a tener que hacer por tercera vez porque ya a vos te corresponde de por vida, digamos. Pero aquellos que, esa familia que tienen que empezar, van a tener que hacer el procedimiento 2 veces hasta que llegue una tercera y bueno, y ahí recién... Y ahí quede. Y esto lo digo porque en realidad no hay todavía mucha información también al respecto, y las disposiciones a nivel nacional van cambiando en ese sentido. Y esto también, que está relacionado con la salud y con las obras sociales, me hago quilombo que hay con eso, ¿no? Jubilaciones, obras sociales, o sea, jubilados, salud, o sea, medicamentos, PAMI, obra social, digo, PAMI, obra social de la caja. ¿Qué pasa? Que a nivel nacional y a nivel provincial son los focos más importantes, ¿no? De lo que se está hablando. Por ejemplo, hace un empadronamiento, ¿no? Que impulsó la Caja de Servicios Sociales para los padres con trastorno, o sea, que tienen hijos con trastorno del espectro autista. Sí. Un empadronamiento que empezó, no sé, hace cuándo empezó, yo no supe cuándo empezó. Sí, lo que sí sé es que cuando entré a la página ya terminó. Sí. ¿Por qué debiera tener una fecha de cierre, no? Si... ¿Y por qué no se difunde como se tiene que difundir? Claro. ¿Por qué no veo yo en la calle? ¿Por qué no veo yo en los medios? Claro. No te enteraste vos siendo una persona de los medios, imagínate, hoy lo veía en otro tema, pero una campaña nacional y todo, en la parada del colectivo, le preguntaban en Buenos Aires a personas que, claro está, tendrían que estar inscritas en el RACE, ¿no? Por su situación económico y social. No tenían ni idea de qué se trataba. Hay una desinformación o una falta de información, una falta de llegar con la información. Totalmente. Que es terrible. Y por otro lado yo me preguntaba... Sí, pero también hay sobreinformación de otros temas. Yo creo que no podemos culpar solamente al aparato propagandístico de un Estado, porque si le preguntás a cualquier persona de esa quién quedó fuera del Gran Hermano, en muchos casos te van a contestar y no van a saber lo del RAS. Entonces vos me decís, ¿en qué estás? Está bien, es súper comprensible. Yo con respecto a este tema, por ejemplo el empadronamiento, yo por otro lado me preguntaba, digo, pero si los padres que tienen hijos con trastorno del espectro autista y pasan por la caja para hacer trámites, por reintegros, por lo que sea, si ya tienen la información, claro, ¿por qué lo van a empadronar? O sea, ¿por qué se tienen que empadronar? Digo, no hay claro, o sea, por eso digo que la información es importante. ¿Para qué se tienen que empadronar también? Entonces mañana hablar con... Anotarme una lista, porque sí. Y después digo, ¿sabes qué otra cosa digo? ¿Por qué Soruco no habla? Porque más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con el Vademecum, la mitad, o sea, a ver, en el Vademecum, digamos, a decir, la gente, está bien, le cuesta comprar ibuprofeno, le cuesta 1.500 pesos una tableta de ibuprofeno, y hay gente que te pide una receta hasta para el ibuprofeno. Nadie va a estar en desacuerdo con eso, vos pagate tu ibuprofeno, tampoco es tan
Pero hay medicación que sabemos que es muy costosa y todo lo Sí. demás. Ahora, una cosa es el Bademecum, otra cosa es cuando vos tenés un montón de lineamientos para hacer, porque la CAS tiene un montón de lineamientos, por ejemplo, este empadronamiento del cual yo hablaba, pero digo, yo soy periodista, o Lagalle, o Héctor, o Juli, bueno, estaría bueno conocer esto. ¿Con quién podemos hablar? Cri-cri, cri-cri. Sí. ¿Con quién podemos hablar? Bueno, Soruco, Soruco te va a dar bola, está en otra cosa. Es decir, no, seamos respetuosos de la gente, ¿eh? Y ahí yo ya voy más allá, ¿ves? Sean respetuosos de la gente. Por eso decía hace un rato que no tiene forma, porque el otro, la municipalidad de Río Gallegos puede tener una forma que no te guste, no te gusta esa forma, pero tiene forma. Ahora esto es amorfo, o sea, a ver, yo no sé a dónde ir, a quién preguntarle y si la devolución que voy a tener es la correcta o no, y si me quejo, vos sos el enemigo, y si no me quejo, no sé qué. Eso. Sí, tenés razón. Perdón, Hay muchos lugares, muchos ámbitos, y esto es una constante, lamentablemente, donde no podés conseguir ni siquiera la información básica. No podés tener palabras de funcionarios, y cuando preguntás, en muchos casos, el funcionario, la primera reacción que tiene es el enojo. Se enojan ante la pregunta, que es lo único que nosotros tenemos, y creo que es lo más básico y genuino que tenemos. Preguntar qué es, de qué se trata, por qué, para qué. Y cuando uno pregunta, lo hace también para tener una información clara para poder comunicar, que es lo más importante, no es lo que nosotros pensamos. Después bajamos nosotros, podemos opinar, pero lo básico y fundamental pasa por la información. La opinión viene después, es un complemento que podés dar o no. Y vos sabés que el tema, a mí me parece que igual esto está relacionado con el tema de las tecnologías, es decir, a ver, hay como una idea de que, no, bueno, todo se puede hacer por YouTube, todo se puede hacer por redes sociales, todo se puede hacer con historia, y no todo se puede hacer así. Es decir, vos hay cosas que... En el caso de lo que dice Cari, si la información de boca oficial o de boca de quien debe darla no aparece, después se enojan por interpretaciones o por trascendido o por extraoficiales. Sí. Y son las maneras que uno tiene, porque a ver, si vos no hablás, Cacho, yo voy a llegar a la información que te estoy tratando de conseguir que vos me digas. Pues no te enojes. Claro, si el que la mastica de una manera que no es la correcta, por ejemplo, para el funcionario o el área que estaba. Me acordaba recién lo que decías, por ejemplo, con lo que pasó con la caja de previsión social. Te mandan un parte que vos lo interpretás de una manera y lo masticás. Y en nuestro caso ni hablar, cuando a veces recibís un parte, estás al aire y lo vas masticando en ese mismo momento que lo estás compartiendo con la gente que te ve, que te escucha. Si vos no tenés la chance, la posibilidad de preguntar o que alguien te clarifique, ¿qué pasa ahí en el medio? Después el culpable, esto lo digo entre comillas, el culpable de esa información que para el emisor, el que emitió eso, es erróneo, es uno. Sí, el que la está difundiendo y no sabe cómo... Claro, y a veces, muchas veces, además de esto, te endilgan una mala leche, digamos, ¿no? Que en muchos casos no existe. Sino que es necesario ese ida y vuelta, ese nutrirse. Para eso existe la pregunta y la repregunta también. Bueno, y en realidad esto que está pasando, digamos, a nivel provincial, esto que está contando y escribiendo muy bien Lagalle, es algo que uno observa a nivel nacional también, porque no hay posibilidad de hablar con nadie. Hay 2 o 3 de segunda, tercera, cuarta línea con los que se pueden hablar, pero no se puede hablar con nadie importante porque hay todo, están todos muy irascibles. Además, esa es la forma, ese es el modo que tiene el gobierno nacional. Entonces, uno ve que hay un montón de colegas que no pueden preguntar. Entonces, es lógico que lo que ocurra en este país es que todos estemos opinando y sobre la base de nuestras creencias y qué sé yo, o sea, siempre lo hemos hecho, pero ahora más que nunca porque no hay forma de preguntar. O sea, no tenés, o sea, entonces uno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se imagina, lucura, piensa más de la cuenta, porque no tiene todos los elementos que tendría que tener. Y aquel que le puede preguntar, un Luis Majul o lo que sea, va a preguntar 2 o 3 cosas que son, ya sabemos,
orientadas y deliberadas en un sentido. Y eso mismo, o algo de eso hay también a nivel provincial. No hay muchas entrevistas que haya dado el gobernador, casi que no hay posibilidad de hablar, por lo menos yo quiero creer eso porque no escucho en los medios colegas, digamos, en ningún medio en realidad, escucho que tengan, digamos, la posibilidad de hablar con él. No. Y eso, a ver, ¿por qué se da así? ¿Porque está súper cargada la agenda? Y nada, porque evidentemente, digamos, lo que quiere comunicar lo comunica de otra manera, de la forma que le parece. Pero esa pregunta que dice Lagalle, que todos tenemos ahí, o que necesitamos hacernos como periodistas y a la vez como ciudadanos comunes, y bueno, no la vas a poder hacer porque no te la están permitiendo. Totalmente. El otro día fui a un ente nacional, a propósito de esta conversación, fui a un ente nacional y porque no había tenido oportunidad de tener una entrevista con la persona que está a cargo, ni tampoco la que está por encima en nivel de jerarquía, también de esa nueva funcionaria, otra funcionaria más, y charlando muy amablemente, pero sin posibilidades de tener una nota, dijo, no, porque tenemos prohibido, y usó esa palabra, ¿no? Y a mí me causa hasta escozor esto de tenemos prohibido hablar, sí, ¿no? Entonces, tal vez me tomé una atribución que no me corresponde, capaz que era por la edad que tenemos, yo soy más grande que quien estaba hablando conmigo, y le dije, no, ¿sabes qué? No está bueno usar ese prohibido, porque no, a ver, no corresponde, entiendo que por ahí ahora no es el momento de hablar, pero decir, me tienen prohibido hablar. Sí, pero también responde un poco al modelo. Y al miedo que se infunden, se autoinfunden. Esto no solo pasa con los libertarios, Sí. Los kirchneristas lo han hecho también históricamente, ¿no? Que no hablaba nadie si no llegaba el capo. Pero pasa particularmente con este mundo libertario, que los funcionarios nacionales, legisladores, decían algo de más o algo fuera de... Pero estábamos hablando del plato de fechas de cosas, claro, de contribuciones, o sea, no. Hay una sobrecarga que tiene. Vos imaginate en redes sociales, vos vas viendo, o sea, vos ponele que vos tengas las ideas que tiene Milei, o sea, que las avales y demás, y te ofrecen una posibilidad de asumir un cargo. Qué bueno. Pero vos empezás a ver que por redes sociales, ¿no? Todo tipo de redes sociales, vos ves que Juli, que es también libertario igual que yo, dijo tal cosa y ¡pa! Lo volaron. Nica dijo algo menor que lo que dijo Juli, ¡pa! Lo volaron. Y vos, yo quiero estar, yo quiero ser parte. Y vos te ponés a pensar cuando te preguntan, a la primera que te preguntan, vos decís, no. El instinto de conservación. No, me tiene prohibido hablar. ¿Quién te tiene prohibido hablar? Claro. O sea, te estás... El propio miedo. Sí, la autocensura es tremenda. Si no tenés nada, o sea, si tenés algo malo para decir del gobierno, pues si tenés algo bueno para decir, no tendría que estar prohibido, o sea, es más, le estarías haciendo un favor a tu gobierno. Totalmente. Pero evidentemente no están bien las cosas, entonces bueno, o sea, y si no están bien las cosas y está ocupando un lugar, y bueno, tomador de 4, ¿no? Andate de donde estás. Sí. Son las 12:20, chicos, 12:22. Tiene hambre, comandante. Extendido 1h20 este superpase con Claudio Álvarez, hombre de la noche imberbe, que hoy estará en Radio Nuevo Día con Karina Taverne. Tiene que elegir la Galle tiene que elegir la canción, la balada, la mejor balada. Sí. Es verdad, bueno, hoy podemos irnos con eso si quiere elegir. No, ya está. Recordá que el mejor acompañamiento para tu desayuno y merienda lo encontrás en Panadería Bon Gia de nuestra ciudad. 6 sucursales, clásicas facturas, creaciones innovadoras, roticería también, calidad y sabor garantizados. Seguinos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram para conocer los contactos y direcciones de las 6 sucursales en nuestra ciudad. Hoy desayunamos unas facturas exquisitas y bizcochitos que gentileza justamente de Boncha hicieron posible este superpase. Porque a los periodistas no hay que darle dólares ni lingotes, solamente comida. Claro, recomiendo los bizcochitos redonditos de Bon Gia, que son... Es Bon Gia o Bon Gia. Como a usted le guste decir, trabaja y... Bon Gia. También. Hemos llegado al final, chicos. Perdón, la de Gregorio es la mejor, Sí, claro.
Ahí. Pero sí, yo también voy a eso. se encuentra de la central también, en el calle de Los Pozos. Es Viven muy ahí en bueno. la feria. Yo voy acá a la de Sarmiento. Él va de la céntrica. Y recomiendo también las tortitas negras o caras sucias. Son muy ricas. Se consiguen ahí porque no se consiguen en todos lados, con azúcar negra. Muy, muy bueno. Chipán Bocá no preparan, ¿no? Todavía. No, todavía. Podrías pasarle la receta, Nico. Y eso que no estamos hablando de las empanadas y toda la cosa que tiene que ver con roticería. Que Hay roticería que es muy buena, sí. Los sándwiches de migas son tremendos. Bueno, y los pebetes. Sí. Bueno, al final el menú, el equipo había probado bastante. Sí. Terminamos ser todos clientes. Brian Álvarez, ¿Y la eso no? selección musical y puesta en el aire. Hoy hay Noche Imberbe, ¿cierto? Y no sé, vos venís y... Obvio. Sí, pero tienen que venir ustedes. Yo no soy lo... Tony viene, creo, Lobo, y no sé vos. Perfecto, sí. ¿Lobo está? Sí, ya estuvo buscando menú. Mirá vos, está activo, porque el Lobito se encarga del menú nocturno. Sí, el hombre es de buen comer. Estuvo Beto Barría también en este superpase, hombre fuera de contexto. 4 de los programas de esta emisora han sido parte de este superpase. Hemos charlado todo lo que ha ingresado. No hay conclusión al respecto, porque el marco de incertidumbre es grande, así que nosotros no queremos tomar Hay partido. conclusiones, Julio. ¿Cómo que no hay conclusiones? ¿Cuál es la conclusión? A ver. Siempre se puede estar peor. Me parece perfecto. Qué llamado a la esperanza. Es una de mis frases y de mis sentimientos de cabecera que me acompañan día a día. Así que me parece que mejor no podemos sintetizar este espacio. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire de esta propuesta. Karina Taverne desde el móvil y ahora también en el pase. Claudio Álvarez se sumó a nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. Yo tengo una frase más, A ver. Este país funciona de pedo. Esto ha sido Arriba del Día. No hace falta nada más. Somos una declaración de identidad. Esta temporada, invierno 2024, conecta con la potencia del rock argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.